viene acá. 1. Resolución. A ver. Bueno, acá les estoy compartiendo el TP1, ¿sí? Que ustedes ya lo tienen esto. Quiero saber si hay alguna duda puntual de este práctico que hayan estuviendo repasando o no. Díganme ustedes, entiendo que los índices los estuvimos practicando un montón, sobre todo con el TP2, por lo cual ya estoy un poco más segura de que saben muy bien que tienen que estar siempre midiendo en las unidades de medida que les vayan a pedir hacer los ratios, no se olviden de lo que va en porcentaje, lo que van veces, ¿sí? Eso son pequeños detalles, pero que bueno, hay que tenerlos en cuenta. De esto me parece que no hay dudas, creo que lo hicieron muy bien en el TP2, pero bueno, díganme ustedes si de esta parte hay algo que no quedó claro. ¿Van a estar Por callados? parte de este TP y de los ratios, todo bien. Vamos bien. Bien. Ahora, la parte más difícil y que a mí me interesa, tengo 4 personas en sala de espera, espérenme un segundo. ¿Cuánto Feletti? Sí. No sé si alguien conoce a un Sergio Ger, yo la verdad no lo tengo en la lista, no tengo ningún Sergio en la lista, por lo cual no sé quién es, así que no lo voy a admitir. Y Severo, ya sigo con ustedes, y tampoco tengo ninguna Acevedo Facundo. Acevedo Facundo tampoco lo tengo, así que no sé dónde salieron. Esto lo vuelvo a bajar. Ok. Bueno, sigo acá. Acá no. ¿A dónde estaba? Acá. Están viendo todos este Excel, ¿no? El TP1. Sí, profesora. TP1. Bien, perfecto. Entonces, lo que a mí me interesaría repasar es toda esta parte del valor actual. Por favor, esto, repásenlo muchísimo. Queda claro, ¿no? Estoy siendo clara con lo que les estoy diciendo, ¿no? Indirectamente. Ah, buenísimo. No lo vi el parcial, ¿ok? Pero ya me dijeron que iba a ser difícil, sobre todo esta partecita, ¿sí? Porque sobre todo el profesor que lo hace es muy financiero, da finanzas, entonces, nada. De esta parte puntual, ¿sí? Porque yo la clase de repaso la tuve que cambiar así sobre la marcha cuando me fui enterando también un poco del parcial. ¿Tienen alguna duda respecto a esto? Esto es muy sencillo, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto de calcular? Ahora lo vamos a repasar con un ejercicio de parcial que les traje. Lo del ratio del valor de cotización sobre el valor libros, ¿se acuerdan que habíamos traído? Consideramos al patrimonio, consideramos el resultado a perpetuidad, ¿se acuerdan? Trabajábamos con la tasa de rendimiento del accionista, que es la CAE, para traer los flujos de fondos a hoy, y poder determinar el patrimonio neto de mercado. Eso es lo que estuvimos haciendo con este ejercicio, ¿lo recuerdan más o menos? Este era bastante sencillito. Ahora, la complicación, y es donde yo quiero que ustedes tengan, cuando vayan a hacer el parcial, no sé qué les van a tomar, porque sinceramente no lo vi en serio, pero lo que les quiero que lo hagan tranquilos, ¿sí? Y pongan bien de qué periodos estamos hablando, si 1, 2 y 3, les vuelvo a insistir con esto, si 1, 2, 3 y 4, 2009, 2010, 2011, no importa lo que les den, lo que les dé el enunciado, pero que primero lo importante para armar un flujo de fondos, recuerden que tengo que determinar el periodo, ¿sí? Tanto de detalle como el valor residual, y después sí empezar a trabajar cuáles van a ser los flujos de fondos que tengo en el periodo de detalle y en el valor residual, y una vez que ya formé los flujos de fondos, después es financiero, ¿sí? Traer los valores a valores actuales. Recuerden que el valor residual, recuérdenlo, que tenía 2 pasos, que lo habíamos visto acá. Recuerden que primero, fíjense en que teníamos la formulita acá, el resultado, que en este caso siempre es el dividendo, ¿sí? En esta primera parte. Recuerden que lo dividíamos por la CAE, siempre, ¿sí? Sobre la CAE, no uno más, sino que es sobre la CAE. Si tengo G de crecimiento menos la G de crecimiento, no se lo olviden, ¿sí? Eso me traía al final, por ejemplo, en este caso del año 2002, o al principio del año 2003, como ustedes quieran, pero todavía estoy acá, o sea, no llegué al valor 0 del año base, digamos,
Por lo cual, ¿sí? Recuerden que teníamos que dividir ese valor por 1 más la tasa, ¿sí? A la cantidad de periodos que me falta para llegar, en este caso 1, 2, al año base. ¿Sí? Eso como repaso así general. Después en el periodo de detalle no había problema, es bastante sencillo descontarlo, eso creo que no hay problema. Me parece que lo que ustedes hacen más lío acá fue en la segunda parte, en el segundo ejercicio, porque los saca del periodo 0 y los pone en el periodo 1 para poder descontar. Entonces, tengan cuidado con esos juegos que se puedan dar, ¿sí? Porque por ahí suceden ciertas circunstancias, como en este práctico, que se dan en el momento 1 y no en el momento 0, ¿sí? Recuerden que cuando van a trabajar con flujo de fondos, el año 0, el año base sobre el que parten, que es el balance, ¿sí? No entra dentro de la proyección, por lo cual no se confundan, ¿sí? Solamente parto obviamente de algo, porque tengo que partir de información del pasado, pero no suman el periodo de proyección. Está claro eso, ¿no? O sea, porque me lo han puesto con bastante error eso, y siempre lo aclaro que fíjense que el año base no va ningún dato, ¿sí? Sobre la proyección. Siempre trabajamos en el periodo de detalle y sobre el valor residual, ¿sí? De esto, que estoy haciendo como un repaso así, muy monólogo mío, quedó algo, o sea, si tienen claro, yo quiero que se queden tranquilos en esto, si tienen claro esto, ¿sí? Después es cuestión de que lo practiquen en casa. Bueno, ¿qué pasa si lo llevaría al año 2? ¿Qué pasa si lo lleva al año 1? Pero practíquenlo, eso como para ir viendo cómo se van sintiendo con este tema, ¿sí? Que obviamente lo vamos a profundizar más en la segunda parte, pero bueno, esta primera parte toman este pedazo, digamos, ¿no? Entonces, es importante que lo repasen. ¿Está bien? ¿Alguna duda de esto? Sí. La CAE me puede cambiar, tipo, me puede decir que en una segunda... No en esta primera parte. Perdón que te corté, pero no, la CAE se las van a dar y va a ser la misma. En la segunda parte, cuando estemos al final, el último práctico de la materia, ahí vamos a ver qué pasa cuando la CAE es diferente todos los años y cómo vamos a hacer en ese caso para poder traer los flujos de fondos a hoy. En esta primera parte no entra esa dificultad, así que no. Simplemente van a tener una CAE, van a resolver con eso. Creo que, no lo vi, pero creo que por ahí donde se les puede complejizar un poco el tema es, insisto, en esto de determinar bien los periodos, qué pasa en cada año para poder proyectar los flujos de fondos, ¿sí? Que justamente el tema acá es conflicto principal agente, y es justamente donde yo quiero que presten atención. Si ustedes quieren practicar un poquito más de esto, fíjense en que hay un ejercicio adicional en este práctico que no lo dimos, porque lo dan en la promoción también, pero practíquenlo porque son aptos para poder hacerlo, ¿eh? O sea, si quieren practíquenlo, véanlo, ¿sí? Como para tener otro ejercicio más de práctica, y en todo caso me lo mandan como para que lo veamos, ¿sí? Eso también tienen ahí una opción más como para practicar, pero digo, no se queden sin practicar esto, por favor, préstenle atención, porque no lo vi el Vercel, pero parece ser que es difícil esta parte. Entonces, si tienen bien la base, van a poder resolverlo, no se preocupen, ¿sí? ¿Hay algo acá que les haya? Sí. Sí, en el ejercicio ese que no hicimos, que nos quedó como para hacer en casa, yo cuando lo hice los números me dieron lo mismo, o sea, pero no hice igual el flujo, porque yo le puse como que a partir del año 3 en adelante era perpetua, porque decía el primer año te daba ese gasto más, el segundo te decía el número ya, y después te decía que a partir del tercero iba a crecer, creo que un 4%. Y entonces yo lo hice a partir la verdad que estaba bastante feo armado. Y los números dieron igual, pero lo hice así y no sabía si estaba bien planteado o no. Sí, yo, perdón que estoy mirando la hoja porque no se los resolví acá, pero siempre, yo porque este ejercicio no lo hice yo, cuando lo resolví yo, para en todo caso, si me preguntaran algo de esto, lo mismo, está todo así como lo ven acá, estaba armado toda la parte esta que yo acomodé. Que no se entiende bien esto, porque es típico de que no sé por qué lo hacen así los ejercicios, pero es correcto lo que decís. Son 3 periodos, tenés el 1 y el 2, y a partir del 3 en adelante sería. Sí, es correcto lo que decís. Pero porque de hecho no entendía por qué ese 7172 estaba como por 1.2 cuando ya te lo dan el número. Si apretás ahí la fórmula te dice algo, o sea que no entendía. Y después abajo el 89, ese 89.650, también lo saqué de otra, o
O sea, no me acuerdo ahora puntualmente, me dio el mismo número, pero claro, como yo había hecho un periodo más, o sea, fue distinto como lo calculé. Pero Pero llegaste me dio al el mismo mismo número. Bueno, después pásamelo si querés para que lo veamos, porque no me acuerdo bien ni siquiera los enunciados, el enunciado de esto bien como para poder verlo. Pero sí, si llegaste al mismo número está bien. Digamos, viste que si tomás la base como se las enseñé, lo pueden resolver el ejercicio, más allá de la hecho, dificultad. vuelve, tenés que pagarte en el 1 para otra parte, creo que para otra parte, para lo del préstamo, tenés que pagarte en el 1 porque te dice que lo paga. Sí. Exacto, exacto, tal cual. Sí, sí, sí. Por eso quiero que lo practiquen, porque tiene una similitud bastante importante con este último que vimos en clase, el de honorarios que me tengo que parar en el año 1 para poder resolverlo. Tiene como un ida y vuelta, ahí dando vueltas, lo hace complejo, pero que en definitiva si la base está bien lo van a poder resolver. Así que los desafío a que lo hagan, ¿sí? En casa para que lo practiquen y tengan un ejercicio más y me lo manden si hay alguna duda o algo que no entendieron. Tienen las fórmulas acá, pero traten de plantearlo como se los enseñé yo, como para evitar después en el parcial que se confundan. ¿Sí? Recuerden que esta parte yo no la toqué de la guía, esta no la armé yo, esta parte. Son los números que da, pero no coinciden, fíjense en que nada que ver, esto está gris total, o sea, si no hay colores, no lo agarren. Pero traten de resolver con esto que les enseñé. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Y me lo mandan si tienen dudas, si no saben dónde llegar y eso. Pero practíquenlo una parte de lo que dice acá. O sea, no lo hagan sobre este mismo. Hagan un Excel nuevo y practíquenlo sobre cómo les enseñé yo acá. ¿Sí? Bien, me encanta, Florencia, que lo haya practicado, que ya se haya metido a verlo. Me encanta que comencen. Bien. De esto entonces no quedó ninguna duda puntual, van a surgir todas las dudas, olvidarme, ya me veo a las 6 de la tarde. Profe, yo tengo otra duda de la parte de los ratios, Bueno, a ver. porque ahí, por ejemplo, tenemos una revaluación en el punto, o sea, primero lo evalúa costo histórico y después revalúa los bienes de uso y Sí, calcula todo de nuevo los ratios. Y el sí, margen bruto sobre ventas y sobre costos, ninguno de los dos te cambia, o sea, son 50% y 100%. sí. Y me confunde porque en el test justo había una pregunta que decía que cuáles de estos índices no varían con una revaluación, algo así, y yo no marqué margen bruto porque en ese ejercicio puntual no cambiaba, y no sé si en otro por ahí sí cambiaría. Ahora lo vemos lo del test, porque tenemos que ver bien el enunciado que dice el test, como para que podamos contestar eso. Pero el revalúo no va a impactar en el margen bruto sobre ventas o sobre costos, excepto que ese mayor valor genere algún tipo de resultado extra en la actividad, pero no suele pasar, porque justamente el revalúo lo lleva al ORI, porque no impacta en la actividad de la empresa. Por lo cual el margen bruto sobre ventas no debería impactar. Pero lo vemos ahora, ahora lo vamos a ver desde lectura de las preguntas para ver cómo las hicieron, y ahora lo volvemos sobre el tema ese, quédate tranquila. Quiero ir en orden, así después el test lo tengo acá como para que hagamos pregunta por pregunta y las dudas que surgieron sobre el test. Quédense tranquilos que ahora lo vemos en un cachito. Pero bueno, de esto, ¿quedó algo, del trabajo 1 quedó alguna duda? ¿No? Tengo una pregunta más. La pregunta esa de los minoristas, de por qué estarían atentos a los minoristas. No me acuerdo cómo era la pregunta. Creo que es la anterior al ejercicio este extra, que hablaba de por qué estarían atentos a la información financiera. Y que la respuesta decía que los accionistas mayoritarios y los managers usan otra información para la gestión de la empresa, pero tendrán en vista esto y el precio que determinan los minoritarios usando la información. Eso, no me entendió bien, no entendí bien por qué era esto de la importancia de estar atento al. Los accionistas minoritarios tienen ciertos derechos que, si bien no tienen una implicancia igual que los accionistas mayoritarios, digamos, los accionistas mayoritarios tienen que respetar ciertos derechos que tienen los minoritarios. Entonces, la pregunta creo que está planteada desde ese lugar, porque si vos entrás a lo que es el texto ordenado de la CNB,
tenés toda la parte de los accionistas minoritarios y todos los derechos a los que ellos pueden acceder, y que de alguna manera, ¿para qué está eso? Porque si no, si sos accionista minoritario, entonces se entiende como que no tenés ningún tipo de fuerza o decisión sobre la empresa, y en realidad sí, porque justamente lo que quiere la CNV es proteger a todos los accionistas, a todos los analistas de la información, no solo a los mayoritarios. Entonces la CNV le da ciertas fuerzas, de alguna manera, si quieren llamarlo, a los minoritarios, como para que ellos también puedan forjar de alguna manera y tomar decisiones. La pregunta viene enfocada, creo que desde ahí, aunque está bastante acotada, y desconozco bien hacia dónde querían ir con la respuesta, pero no se enrosquen con eso porque digamos, no es importante a los efectos de la resolución del práctico, ¿sí? Bueno, gracias. Dale. Bien, TP1, paso así, seguimos avanzando, así vemos ejercicios y demás. Del TP2, ¿sí? Lo que me interesa, que ya lo estuvimos practicando bastante, es el análisis de estructura, ¿sí? Recuerden que la voz es siempre el activo, ¿sí? Tanto en el estado de situación financiera, en todos los rubros, ¿sí? Ya sea activo, pasivo o patrimonio neto, lo voy a dividir por el activo, por lo cual no tiene que haber dudas cuando vayan a hacer el parcial y les tome el análisis de estructura, que es sobre el activo, cuando trabajo en el estado de situación financiera, y cuando trabajo en el estado de resultados sobre las ventas, que en el estado de resultados no vi que hubiese problemas, así que no sé si voy a dar mucho más profundidad a esto, me parece que está bastante sencillo y que lo entendieron, sobre todo cuando cometieron errores lo pudieron ver. Y respecto al análisis de tendencia, me parece que quedó sumamente claro que tengan en cuenta lo de los valores absolutos cuando hay cambio de signo de un año a otro. Eso también me parece que quedó más que claro, sobre todo que lo estuvimos practicando un montonazo, ¿sí? Así que sobre eso no voy a entrar mucho más, porque es hacer un cálculo en el Excel y no tiene más implicancia que esa, ¿no? En el práctico 3. En el práctico 3... ¿Una pregunta? Sí. Con respecto al práctico 2, sí. ¿Cuál puede ser un rubro importante para una empresa tecnológica? Ahora vamos a ver un poquito de eso, no me quiero adelantar. Pero un rubro importante para mí sería, por ejemplo, puede ser un activo intangible, ¿sí? Por el tema de las concesiones y demás, perdón, de las concesiones, no, de las licencias, perdón. De las licencias puede ser un rubro importante. No vas a tener bienes de cambio porque brinda servicios, por lo tanto bienes de cambio no, excepto que se dedique a también vender algún tipo de producto informático, pero si no bienes de cambio no, porque es servicios. Por lo tanto, en el activo corriente será importante créditos por ventas, puede llegar a ser si financia, caja, algún tipo de inversión que haga, pero digamos que la mayor parte va a estar en el activo no corriente, sobre todo en bienes de uso, y yo creo que en activos intangibles también va a ser importante. ¿El software, más o menos, en qué rubro abarcaría? Y el software tendría que estar en bienes de uso en este caso, Claro, porque es buenísimo. tecnológica, se dedica a eso, pero hay que ver también qué tipo de software estamos hablando, porque también vimos que puede ya estar en activos intangibles, entonces hay que ver bien qué hay dentro de esos rubros, pero digamos, yo estaría entre activos intangibles, por el tema de las licencias, porque calculo que son muy importantes, no soy experta en tecnología, pero entiendo que sí, y en bienes de uso principalmente. Lo importante de ahí es que ustedes puedan identificar si hay bienes de cambio o no, ya si hay bienes de cambio, bueno, puede ser otro tipo de empresa, aunque puede llegar a ser también informática, ojo, porque yo tengo empresas que trabajo que hago análisis crediticio y también se dedican a vender productos, entonces, bueno, hay que ver bien a qué se dedica, si es puntualmente tecnología o de consultoría. Entonces, bueno, ahí eso va a depender un poquito. Ahora vamos a ver unos balances también para practicar eso. Bien. ¿Algo más de esto? En el TP3, ¿sí? Lo importante que habíamos visto ahí, principalmente, bueno, era el circuito económico financiero. ¿Se acuerdan que lo importante es que si se los toman alguna vez, ¿sí? Recuerden que por ahí es importante que hagan ustedes los asientos como para poder hacerlos mayores, que no tiene mayor implicancia que eso, y después armar los estados, que bueno, no es algo que sea muy difícil. Lo importante del 3 me parece es que repasen un poco el concepto de apalancamiento financiero, ¿sí? Que es importante, si les pide apalancamiento financiero, rentabilidad neta sobre rentabilidad operativa, si les pide la fórmula desagregada para explicar el apalancamiento financiero, usamos la desagregada, que lo que explica es cómo repercute el apalancamiento en la rentabilidad neta.
Ahora, si me piden que calcule la rentabilidad neta ya la saben la fórmula de rentabilidad neta, es la chiquita, la que ustedes conocen, ¿sí? Es el resultado del ejercicio sobre el patrimonio neto, no tengo que calcular la fórmula del apalancamiento financiero porque no tiene nada que ver con lo que me están pidiendo. Entonces, cuidado con eso, porque se empiezan a embarullar, a perder tiempo en armar una rentabilidad neta con esa fórmula y pierden 300 años al pepe, porque no se las pidieron. ¿Se entiende? No quiero decir que no lleguen a la rentabilidad neta, pero no es el objetivo del ejercicio, ¿sí? Entonces, lean bien lo que les están pidiendo, ¿sí? De eso me parece que tampoco hay mucho. Ahora vamos a ver un poco en el test, que hubo bastante pregunta de eso, pero ahora vamos a verlo eso. ¿Alguna duda de eso puntualmente? ¿No? En el 4, flujo de efectivo. Me estuvieron preguntando algunas cuestiones respecto a, voy a ponerlo, el Excel, porque eso me interesa un cachito. No voy a poder poner el Excel hasta que no lo abra, ¿no? Va a ser medio difícil. Dios mío. TP4, acá. No, actualiza. Bueno, del flujo de fondos creo que les quedó bastante claro porque no me preguntaron nada respecto a esto, creo que está bastante claro. En todo caso, si les preguntan algo de esto, creo que lo van a poder resolver con tranquilidad. Lo que me estuvieron preguntando es principalmente el temita este de días de costos operativos cubiertos que se han tomado en el parcial del año pasado. No con el acuerdo de gestión descubierto, se los daban sin acuerdo directamente, ni les hablaban de acuerdo de gestión descubierto, aunque le querían buscar la vuelta del acuerdo de gestión descubierto porque quedan de memoria, pero si no tengo acuerdo de gestión descubierto, es disponibilidades sobre los costos operativos erogables diarios, punto, liso y llanamente, ¿sí? Y los costos operativos erogables diarios es lo que abarca esto que les estaba contando, costo de mercadería vendida, gasto de comercialización y gasto de administración. Es decir, ¿cuántos días, ¿sí?, de caja puedo cubrir los costos operativos? ¿Sí? Básicamente es eso lo que me está diciendo este índice. El problema que se da acá, ¿sí?, es que se está mezclando un poquito los millones y los miles. Porque el acuerdo de giro en descubierto, ¿sí?, se los dan en miles, ¿sí?, y fíjense en que el estado de situación financiera está en millones. Entonces puede ser que, no, puede ser no, está mal resuelto esto, porque me está mezclando miles con millones, que yo se lo comentaba a una compañera, pero no van a tener esa dificultad en el parcial van a tener el rubro de disponibilidades, ¿sí?, dividido los costos operativos erogables, ¿sí? No va a tener otra ciencia que eso si se lo llegan a tomar. ¿Estamos? Así que no se enrosquen con la resolución esta, porque ya les digo, está mal, mezclan millones con miles. Repasen estos índices por las dudas, no vi qué índices les van a tomar, pero repásenlos, porque como lo suelen pasar de largo, creo que aprovechan eso después para tomarle. Liquidez ya lo recontra saben. Recuerden el índice de cobertura, que siempre se los olvidan, y siempre recuerden que es el EBITDA contra un determinado rubro, o sea, como para que no se lo olviden, ¿sí? Después el tema de inversiones transitorias. Muy poquitos me mandaron la resolución del 4B, pero estaba muy bien, o sea, todos me la mandaron bien. El problema que la principal dificultad fue con el ejercicio de parcial, que ahora vamos a ver un poquito eso. Pero bueno, ya les digo, siguiendo los pasos lo pudieron armar el 4B, cualquier cosa, mañana si me lo quieren mandar, lo vemos, no hay drama, mañana o cuando ustedes quieran. Lo único, el mismo viernes no esperen que les esté contestando consultas muy puntuales, porque estoy trabajando durante el día. Si me van a preguntar algo que sea más conceptual, porque no les voy a poder contestar, así que traten mañana de evacuar todas las dudas, para que el viernes, bueno, nada, no llego en realidad, no es de mala, pero no llego. Sí voy a estar atenta si son dudas que son más generales y que voy a poder responder en el trabajo con el celular, porque yo no tengo internet libre en el banco tampoco, así que nada, sepan eso, que no tengo el ejercicio por ahí al lado como para poder contestarles algo puntual, ¿sí? Bien, ¿de alguna duda que haya quedado, algo? ¿No? Ahora vamos a ver el ejercicio de parcial. Bueno, este es bastante sencillo. Yo los paso al oro porque no hablan, ¿eh? Ahora vemos, por ahí surgen más dudas cuando veamos los otros ejercicios y los parciales. Créditos por ventas, no tenía mayor dificultad. Calcular la rotación de créditos por ventas es muy sencillo, es más, se lo di para que lo vean ustedes, ¿sí? Así que eso no tiene mucha dificultad. Bien.
Vamos a ir con el test de lectura, ¿sí? ¿Quieren empezar por ahí? Y ahora vemos un ejercicio de parcial. Y me voy metiendo en lo que les fui dando y lo que les preparé para practicar. Bueno, lo tengo abierto, me parece, ¿no? A ver, me parece que sí lo tengo abierto. Screen, Sí, acá. Bueno, ¿lo ven todo esto el Word? Estas son las preguntitas que les tomaron de test de lectura, en formato casero, ¿no? Bien, veamos a ver las preguntas y a ver qué contestaron ustedes. En general los vi bastante flojos los test de lectura, por lo que vi muy general, entré para ver las notas. Entonces me interesaba que repasemos un poquito algunos conceptos que por ahí pueden llegar a ser interesantes acá primero también. En la pregunta, bueno, primero A, primero B, porque como ven, está casero esto, y después de haber tocado quizás esta u otra, dependiendo, vieron que esto se hacen varias preguntas del mismo tema y pueden tocarles a uno, a otro, a la otra, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, la pregunta, la que como quieran llamar, la primera, les decía, impacto del modelo contable. Cuando se utiliza un criterio de medición diferente para un activo del rubro, propiedad, planta y equipo, este cambio tiene impacto en... Esta es la pregunta que vos decías, Victoria. Exactamente esa. Mira, justo, Pero a mí me vamos tocó por ahí. las opciones del B. Entonces, les decía, este cambio tiene impacto en la estructura del estado de situación patrimonial, en el margen operativo, en la inmovilización, en la solvencia, en todas las demás son correctas. ¿Ustedes qué contestaron? Díganme, no lo estoy evaluando, díganme ustedes, ¿qué contestaron? A mí me faltó la solvencia. Puse la inmovilización y la estructura de situación patrimonial. Entonces, ustedes, de todas estas, tenemos la estructura del estado de situación patrimonial, todos coincidimos en que iba. Eso se entiende, ¿no? Una respuesta era la A. En la C, ¿sí? Que era el tema de la inmovilización, claramente, y en la D, que es la solvencia. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entendió esto o quedó alguna duda dando vuelta en el aire? ¿Qué es lo que vos, a dónde querías, Victoria, vos querías consultarme de esto? Es que a mí me tocó la otra, la... Ah, bueno, entonces vemos la otra. Bueno, pero de esta Por se eso entendió esa lo no que la tenías que tenía marcar. Bien, ¿se entendió esta? Que es lo que vimos justamente en el práctico 1, ¿sí? Vamos con la otra. Impacto del modelo contable. Cuando se utiliza un criterio de medición diferente para un activo del rubro, propiedad, planta y equipo, este cambio tiene impacto en, y acá las opciones eran, la liquidez corriente, la rentabilidad operativa, el costo del pasivo, el margen bruto, ninguna de las anteriores. ¿Qué pusieron ahí o qué piensan, si no lo pusieron no importa, qué piensan que puede ir en esa de respuesta? Ahí yo Yo puse lo puse. rentabilidad operativa, Sí, yo pero lo me mismo. faltó margen bruto, y no entiendo por qué. ¿Y de dónde sacaron que tiene que ir margen bruto acá? Perdón, Porque Porque te en la decía la corrección respuesta aparece que iba. correcta. Ah, no, está mal. No es correcta. No, la opción ahí es la B, rentabilidad operativa. Entonces que el test está re mal lo que les devolvieron. Ah, me encanta, ahora te decía el JTP. Ay, Dios mío. Bueno, menos mal que estoy haciendo un repaso entonces del test de lectura y las respuestas correctas, básicamente. Mejor porque ustedes me dicen, y ahora yo cuando terminamos con ustedes le voy a comentar en todas estas situaciones. Porque surgieron 3 millones, además bueno, Capaz que de por estas eso cuestiones. estamos tan flojos de nota, porque contestar la mitad te da menos puntos. Claro, sí, Claro, te restaba. seguro, debe ser eso el problema. No, acá sería, la respuesta correcta es la B, claramente no tiene incidencia en el margen bruto, ¿no? Eso que quede claro, si eso, por eso estás con el margen bruto, Sí, porque sí, lo por decía el eso, porque enunciado. le consulté Claro. a algunas personas y me decían que por ahí la amortización, pero la amortización no va o sea, no te impacta en el margen bruto. Impacta en el costo, pero es muy rebuscado, porque en realidad lo va a impactar en el resultado operativo, lo vas a ver, porque en realidad lo vas a ver en anexo de gastos, todo lo que es una parte de la Claro. amortización, cómo impacta,
y en el anexo de bienes de uso, pero en el margen bruto es discutible. Sí, puede impactar, pero en el precio del producto a lo sumo, pero en el costo de mercadería vendida, no. No, no, no. La respuesta correcta es la B. Igual me la voy a anotar, que les aparece entonces la A y la D como correcta ahí. A y D. Bueno, pregunta 2. Se quedó claro esto, ¿no? Sigo avanzando. Pregunta 2A. Observando los siguientes estados, seleccione con qué actividad concuerda mejor. Voy a ampliar un poco, pero no ven nada, ¿no? Concuerda mejor. Ah, está bien, concuerda mejor, les da el estado y les da las opciones. Bien, y las opciones, o sea, en este caso también nos sirve también para repasar un poco. Fíjense, tenemos, bueno, activo no corriente, propiedad, planta y equipo, activos intangibles, propiedades de inversión, otros créditos, créditos por ventas. Créditos por ventas, sí, tenemos, estoy mirando, propiedad, planta y equipo es el principal rubro de acá, del activo no corriente. Después tenemos inventarios, muy importante, otros créditos, créditos por ventas del activo corriente. Bien, pasivos, bárbaro. Esto ya lo estuvieron, ustedes ya lo vieron. Las opciones eran, bueno, tienen el estado de resultados, claramente, ventas, bien, todo esto. Eran entidad financiera, claramente entidad financiera, no, claramente porque ya desde el punto de vista no tengo ni venta ni costo de ventas en el estado de resultados, ¿sí? Así que claramente no era. Tienen comercializadora de electrodomésticos, siderúrgica, agrícola y petrolera. ¿Qué contestaron ustedes? ¿O qué les parece a ustedes? Electrodomésticos. Bien, la de electrodomésticos. ¿Por qué no puede ser, por ejemplo, agrícola? Porque ahí, cuando es agrícola no hay, no, nada. Hay activos biológicos, exactamente, en el estado de situación financiera. Hay resultados por producción agrícolas, también, que generalmente tenemos acá. Generalmente tienen discriminado lo que son las ventas, si es una agrícola, por ejemplo, de cereales, o de otro tipo de ventas que están haciendo, por lo cual es difícil que esto sea agrícola. Petrolera, desde el punto de vista de que tengo esto en inventarios como principal rubro, no lo es. Y siderúrgica tampoco, porque el principal rubro no va a ser inventario, ya lo vimos, es propiedad, planta y equipo, y tiene mucho margen de inventario. O sea, acá está como bastante alevoso que es una comercializadora, ¿sí? Bastante alevoso. Cuando ya veo que tengo como inventarios el mayor rubro, no tengo que tener dudas, ¿sí? ¿Está bien? Bien. La pregunta 2B, observando los siguientes estados, seleccione con qué actividad concuerda mejor. No sé a quién le tocó cada uno, por ello lo estoy pasando rápido. En este caso teníamos propiedad, planta y equipo con mayor grado de importancia, ¿sí? De todo el activo, evidentemente, así que ya me está diciendo algo. Tengo inventarios también como importante, tengo el rubro de inversiones también importante, por lo visto ahí, y las opciones eran estado de resultados, ingresos, tengo diferencias de cambio. Vamos a ver, no sé por qué está tachado así esto, por qué quedó así, pero bueno. Pregunta, estábamos en 2B, ¿no? ¿O estoy loca yo? 2B. Sí, la 2B, profesor. Bien, bárbaro. ¿Qué tipo de empresa es? Olvídense de esto de, no sé qué va acá mal. Yo puse industrial. Esta me tocó a mí, Industrial. yo puse industrial. Sí, yo también puse industrial. Sí, yo también. Está bien, es industrial. Me quedé pensando, la D es industrial, perfecto. Sí, no tiene que haber duda. Entidad financiera otra vez, no es. Comercializadora de electrodoméstico tampoco, porque en el rubro principal no es el inventario. Agrícola tampoco, porque no tengo activos biológicos en el resultado por producción agrícola, por lo cual, dice llanamente, industrial. No había duda en cuanto a eso. Bien. 3A. Una pregunta, y una de consultoría que tendría que mirar Bueno, para darme es cuenta. lo que hablábamos recién, porque la consultoría depende de qué tipo de consultoría, porque hay muchos que lo que hacen es de base de lo que es la parte informática. Por ejemplo, yo tengo muchas empresas que se dedican a eso. Entonces lo que hablábamos recién, principalmente va a ser propiedad, planta y equipo y activos intangibles. No vas a tener inventarios. No vas a tener inventarios, ahí sí, no vas a tener inventarios. Porque no venden un producto, o sea, venden el servicio, digamos.
Todas las que son empresas de servicios no tienen inventarios. Entonces eso es como el cambio radical en la cual ustedes tienen que identificar rápidamente que no va por ahí el tema. ¿Sí? Es como si yo te dijera, bueno, hay activos biológicos, y hay algo que entonces no, me voy a encarar sí o sí por agrícola o ganadera, ¿sí? ¿Está bien? Son rubros como principales que yo donde me voy a meter el ojo principalmente, ¿sí? Profe, Bien. y en una petrolera, ahí me generó duda cuando lo pasamos. Puede ser que ahí también tengamos dentro del pasivo, el pasivo no corriente sea el mayor rubro ahí en una petrolera. Sí, es que hay que mirar el todo. Sí, sí, yo me detuve en la inversión principalmente porque quizás es lo más fácil de ver. Porque también el tema de la financiación, fíjense que ustedes también es una generalidad, pero digo, si tienen mayor rubro en propiedad, planta y equipo, en un activo no corriente, es lógico que yo les decía, se financie con pasivo de largo plazo, pero por ahí no sea la financiación que es requerida por la empresa y se financie más con capital propio. Entonces, digo, sí, la financiación me ayuda, pero digamos es un complemento en el análisis, pero no sé si te va a ayudar para poder determinar eso, justamente definir si es una petrolera. ¿Se entiende? Entonces, lo importante es ver a dónde está la inversión primero, después cómo financia esa inversión va por otro lado, digamos, que acompaña si querés y te complementa el análisis. Pero lo importante es en qué invirtió. ¿Sí? Eso es lo más importante y lo veo en el activo. Después sí vamos a ir sumando, bueno, a ver qué veo en el pasivo, qué veo en el estado de resultados, pero principalmente mi ojo tiene que ir a la inversión primero. ¿Sí? Bien. Profe, yo quería volver a la pregunta esa porque estuve mirando la resolución Sí. que me devolvieron a mí y me dice que en la opción que tenía que elegir la comercializadora de electrodomésticos, me pone que la respuesta correcta es industrial. Parate. Pará. No, pero capaz te tocó el otro. Ah, Claro, fíjense, yo les aclaré, fíjense en que son dos modelos de ejercicios diferentes que te puede haber tocado a uno una cosa y a la otra el otro. O sea, hay una respuesta que iba a ser la de electrodomésticos y la otra iba a ser una industrial. ¿y la electrodoméstico cuál es? ¿La propiedad planta de equipo por 5 Esta. millones? No. A ver. La de electrodomésticos, la comercializadora de electrodomésticos, es la que obviamente el rubro principal es inventarios. Ah, está bien. Ahora sí. ¿Sí? Listo. La otra es propiedad planta y equipo, la industrial. ¿Sí? Bien. Pregunta 3A. Una entidad posee 5 millones de pesos de activos operativos, 1 millón de activos no operativos financiados totalmente con capital propio. El resultado neto del ejercicio asciende a 0,5 millones, suponiendo que no existe impuesto. Selecciona la opción correcta. Se trata de una entidad con alta inmovilización, su endeudamiento es 0 y la rentabilidad operativa es 8,33. La rentabilidad del activo total coincide con la rentabilidad del patrimonio, por lo tanto se encuentra apalancada financieramente. La rentabilidad operativa es igual a la rentabilidad del activo total y el margen neto es 10%. La rentabilidad del activo total de esta entidad es 8,33, igual que la rentabilidad del patrimonio y su endeudamiento es 0. Me siento como Guido Casca en el programa de las cosas, digo, y la respuesta correcta es... Díganme, ¿qué contestaron ustedes? ¿O qué piensan que es si no la contestaron? ¿Le hicieron mal esta? A mí no me tocó. No te A mí tocó. me habrá tocado la B. Bien, pero ¿cómo A mí podrían también, resolver David. esta? ¿Qué elegirían acá? Si les tocó la B, es, digamos, es la misma lógica, digamos, nada más que con distintos números. Yo puse la D en esa, la última, y estaba bien. Bien, la D, porque hiciste, calculaste la rentabilidad del activo total, que hiciste 0,5 dividido 6, ¿sí? Claro, hice los cálculos y sí. Bien, 8,33, obviamente es igual que la rentabilidad del patrimonio, ¿sí? Porque no tengo deuda, y el endeudamiento es igual a 0, ¿sí? Eso no había mucha más implicancia, perfecto. La 3B es la que tiene lo de los 9 millones, fíjense que es la misma mecánica. Una entidad posee 9 millones de pesos de activos operativos, 2 millones de activos no operativos financiados totalmente con capital propio, el resultado neto de ejercicio asciende a 2 millones,
no existe impuestos, seleccione la opción correcta, y ahí teníamos que la opción correcta, o teníamos la rentabilidad operativa es igual a la rentabilidad del activo total y el margen neto es 10, la B, la rentabilidad del activo total es 18,18, igual que la rentabilidad del patrimonio, su endeudamiento es 0, se trata de una entidad con alta inmovilización, su endeudamiento es 0 y la rentabilidad operativa es 18,18, la rentabilidad del activo total coincide con la rentabilidad del patrimonio, por lo tanto se encuentra apalancada financieramente. En esa, ¿qué eligieron? La B. La B. Perfecto, tiene la misma mecánica, ahí sería 2 dividido 11, me va a dar el 18,18%, que es la rentabilidad del activo. Bien, perfecto. La 4A, considerando los siguientes datos del estado de resultados y del estado de situación patrimonial, calcule la rentabilidad operativa, costo del pasivo y rentabilidad neta. El costo del pasivo es el interés, ustedes ya saben eso, ¿no? Lo vuelvo a aclarar porque me lo preguntaron, que no entendían por qué costo de pasivo, interés, no, estamos hablando de lo mismo, digamos, es el rendimiento del acreedor, es el interés el costo del pasivo, al que nos financiamos, ¿sí? Con financiación externa. E indique cuál o cuáles de las siguientes opciones son correctas. Bueno, acá tenían el estado de resultados, acá teníamos los costos financieros, bueno, las ventas, el resultado del ejercicio, les decía que el activo operativo es igual al activo total, ¿sí? Que eran 305.000, patrimonio neto 217, 430, 87.570 el pasivo. Bueno, y acá lisa y llanamente tenían que calcular primero cuál era la rentabilidad operativa. La rentabilidad operativa no se las daban tan el resultado operativo tan lindo como ustedes lo conocen. Obviamente tenía que calcular cuál era la utilidad operativa. Obviamente siempre en este caso partíamos del resultado bruto. Sabíamos que los gastos de comercialización y de administración y amortización y depreciación claramente forman parte del resultado operativo. Imposible ingresos financieros y costos financieros, por lo cual quedaban afuera. Sumábamos esto, es decir, bueno, restábamos del resultado bruto y teníamos el resultado operativo, ¿sí? Eso daba en este caso 18.423,58 la utilidad operativa, dividido el activo, ¿sí? Operativo que es igual al activo total, 305, me daba que la rentabilidad operativa era 6,04, no sé a quién le tocó esto, pero bueno, rentabilidad operativa 6,04. La rentabilidad neta era bastante sencilla, partía del resultado del ejercicio y dividía el patrimonio, eso me da 25,56, y el costo del pasivo, el costo financiero dividido el total del pasivo, 87.570, me daba 7,97. Por lo cual, de las opciones, ¿sí? En este caso, tenían que elegir ¿cuál? La B. Sí, la B. Ah, no las tengo en el mismo orden que eso. Para... Ah, la D, de esa sería la D. exacto, la D. La D les decía, la rentabilidad de los activos operativos de la empresa es menor que el costo del pasivo. Efectivamente, yo les había dicho 604 la rentabilidad operativa, y costo del pasivo 7,97. El costo de financiar la inversión, sin embargo, los ingresos provenientes de actividades secundarias permiten que su rentabilidad neta sea superior, ¿sí? A la rentabilidad operativa, lo habíamos visto, me da 25,56 la rentabilidad neta. A pesar de lo mencionado, considerando que el costo de financiar la inversión es superior a la rentabilidad que la misma genera, se puede determinar que la empresa se encuentra apalancada negativamente. Acá es lo que hablábamos también el otro día, que pese a que por ahí el apalancamiento me da mayor a 1, ¿sí? Ojo con esto porque tenemos que analizar los 3 componentes. Por eso también es importante, siempre les digo, que cuando trabajamos con un ratio muy simplista, como por ejemplo la rentabilidad neta sobre la rentabilidad operativa, siempre es importante entrar a ver los demás 3 conceptos para ver si realmente es así o no, ¿sí? ¿Está bien? Es simple y llano, digamos, se calcula la rentabilidad operativa, la rentabilidad neta y el costo de pasivo, no es necesario tampoco que hagan una fórmula, la fórmula desagregada, se dan cuenta por sí solos esto, ¿sí? El costo, ya que el costo de financiar esa inversión es mayor a la rentabilidad que genera, listo, chau, no tengo nada más que hablar, ¿se entiende? ¿Sí? Bien. La 4B era la misma lógica, ¿sí? Tenían que calcular la rentabilidad operativa, el costo financiero, el costo del pasivo y la rentabilidad neta, y en este caso, ¿sí? En este caso el cálculo era igual, lo que le tiene el anterior, nada más que en este caso la rentabilidad
rentabilidad activa da 6,35, la rentabilidad neta 9,66, el costo del pasivo 3,46. Por lo cual, ¿sí? Si me iba a ver las opciones, fíjense en que entonces la rentabilidad neta me da mayor a la rentabilidad operativa, porque 9,66 es mayor a 6,35 que me da la rentabilidad operativa, y a su vez el costo del pasivo que me daba 3,46 es menor a la rentabilidad operativa, por lo cual ahí estoy diciendo que estoy como, no tengo que hacer ningún cálculo. Estoy apalancado financieramente, pero en forma positiva, es decir, estoy apalancada. Entonces, la opción correcta, ¿cuál les parece que era? La A, creo. La A. Porque me pierdo el orden. La A. La rentabilidad de los activos operativos de la empresa es mayor que el costo de financiar la inversión, y por ende su rentabilidad neta se incrementa más que proporcional que la rentabilidad operativa, generando que la empresa se encuentra apalancada financieramente de forma positiva. Exactamente. Esta era bastante sencilla porque lo habíamos visto bastante bien en clase. ¿Sí? Bien. No quiero aburrirlos, pero bueno, la 4 es igual que lo que vimos recién. Nada más que con otros números, ¿sí? En este caso, la rentabilidad operativa daba 11,03, la rentabilidad neta 7,43 y el costo del pasivo 11,61. Entonces, ¿cuál era la opción correcta en este caso? ¿Alguien le tocó esta o no? En este caso, la correcta era la C. ¿Por qué? Porque la rentabilidad de los activos operativos de la empresa es menor que el costo de financiar la inversión, ¿sí? Y por ende su rentabilidad neta disminuye más que proporcional a la rentabilidad operativa, generando que la empresa se encuentra apalancada financieramente de forma negativa, porque en este caso la rentabilidad neta es menor a la rentabilidad operativa. ¿Sí? ¿Está bien? No, eso lo agregué yo, no lo hice el enunciado. ¿Sí? ¿Está bien? Profe, entonces Sí. cuando la palanca es positiva, los resultados crecen más que proporcionalmente, y cuando es negativa, Y lo mismo, genera el efecto contrario negativamente. ¿Se entiende? O sea, si yo me sigo financiando, va a haber una brecha cada vez más grande entre el costo del pasivo y la rentabilidad operativa, y la rentabilidad neta con la rentabilidad operativa. Así como se incrementa proporcionalmente positivo, también negativo en ese aspecto. La brecha es más grande. claro, ¿Sí? bien. Bien, 5A. Bueno, espero que en este no se hayan equivocado. El patrimonio neto de la empresa Hermanos S.A. en el ejercicio 2020 ascendió a la suma de 80.000 y presentó una rentabilidad neta del 20%. Considerando que se distribuye como dividendos la totalidad de los resultados obtenidos y que la tasa requerida por el accionista es el 16%, ¿cuáles de estas opciones les parece que es la respuesta? La A. No, la B. La B. La de 100.000 con dividendos estables y que se espera que se mantenga en el futuro. La B, perfecto. El valor actual para el accionista es de 100.000, ¿sí? Considerando, ¿cómo sacaste que era la B? Porque Hiciste. así es el dividendo sobre el cae el 16%, o sea, los 80.000 creo, sobre el 16%, y eso te daba los 100.000. Y bueno, para que pudieras hacer eso tenían que ser estables, sí o sí. Claro, primero tenías que calcular el dividendo, porque vos ahí tenías el Eran los patrimonio que es 80.000. Tenés que sumar el 20%. Entonces vos lo multiplicás por el 20% para obtener el dividendo, que es el resultado del ejercicio, de 16.000. Eso te da 16.000. Eso sí lo divido por la rentabilidad que exigen o que quieren los accionistas, y eso les da los 100.000 pesos del inciso B. ¿Se entendió? ¿Sí? Muy bien. Continúo. 5B es muy parecido. Nada más que el patrimonio neto de la empresa Hermanos S.A. en el ejercicio 2020 ascendió a la suma de 120.000,
y presentó una rentabilidad neta del 10%, considerando que distribuye la totalidad de los dividendos y que la tasa requerida por el accionista es del 12%, ¿esta cuál de las opciones es? Tiene la misma lógica. La D. La D, perfecto. Hacemos los 120.000 por los 0,10, me da 12.000 de resultados, dividido la cadena que exigen los accionistas, ¿sí? 0,2 en el mercado, me da 100.000. Perfecto, bárbaro. Siguiente. 6A. ¿Cuál es la utilidad de la información financiera con propósito general? Alimentar modelos de decisión, analizar la interpretación de la información contable histórica, generalizar la utilización de información para enfocarse en sucesos presentes, reforzar la información de propósito general para exponer lo correcto, resaltar la información contabilizada para propósitos de gestión. A. La A, bien. Alimentar modelos de decisión. Perfecto. 6B, ¿qué herramientas se necesitan para realizar el diagnóstico de la situación patrimonial, económica y financiera? Indicadores, criterio analítico, estados contables y notas a los estados contables, información proyectada, actas de comité y directorio. Los tres primeros. A, B y C. Perfecto. Bárbaro. 6C. ¿Cómo debe analizarse y evaluarse la rentabilidad de los activos a los fines de la gestión? No sé por qué está así, F, G, H, I, J, pero bueno. No sé por qué quedó así. ¿Cuál de las opciones es la correcta? ¿Les tocó alguno de esta o no le tocó a nadie? La F. La F sería la primera. Ah, La sí, A lo sería. mismo. Bien. Bueno, sí, la A. Bien. Bueno, y acá vienen las preguntas. Yo sé que ustedes lo tenían en un cuadrito. Sinceramente, estas preguntas las hice yo. Esta es la del cuadrito. El tema es que hay una que está mal porque, vamos a decirlo así, algunos profesores, no voy a decir quién, quisieron ponérselos en el cuadrito, y cuando lo pasaron al cuadrito pusieron cualquier numerito. Entonces claramente cuando pasaron cualquier numerito, obviamente no les iba a dar nunca la respuesta correcta, porque si me cambian los numeritos no te va a dar la respuesta. Entonces, digamos que quedó mal. Así que les traje el original que había armado para evitar estos problemitas, ¿sí?, técnicos que se generaron en el campus. Bien, no sé cómo le fue con esto, pero bueno. Esta es la 7A, no sé si le tocó a alguien. Acá dos empresas muy similares desde su estructura de activos de un mismo sector de actividad presentan los siguientes datos resumidos. Y ahí les daban, la empresa A cuenta con un activo total de 39.019, considerando que todo es operativo, ¿sí?, el activo, un pasivo total de 20.995, un costo financiero de 1.848 y un resultado operativo de 3.890. Y un resultado neto de 4.361. La empresa B cuenta con 40.290 de activo total operativo, 47.471, espérate, ¿dónde estoy? Me fui. Estaba leyendo el costo, 40.290, un pasivo total de 27.471, un costo financiero de 6.347, un resultado operativo de 4.639 y un resultado neto de 1.093. Indique cuál de estas afirmaciones es correcta. En este caso ustedes tenían que calcular solvencia para poder responder, costo de pasivo, rentabilidad operativa, rentabilidad neta y apalancamiento financiero. Tenían que resolver la rentabilidad neta y la rentabilidad operativa para calcular, obviamente, el apalancamiento financiero. Por ese propósito lo tuvieron que calcular. Y aparte, lisa y llanamente, si ustedes, volvemos a lo mismo, si ustedes calculan el costo del pasivo, la rentabilidad operativa y la rentabilidad neta, ya lisa y llanamente se van a dar cuenta que estaba apalancada la empresa A, porque el costo del pasivo era 8,80, la rentabilidad operativa era 9,97 y la rentabilidad neta 24,20. Entonces, si ustedes ya sí lisa y llanamente ya se dan cuenta que
la rentabilidad operativa es mayor al costo del pasivo, la rentabilidad neta es mayor a la rentabilidad operativa, obviamente el apalancamiento daba, en este caso, 2,42, estaba sumamente apalancada. La solvencia, ¿sí?, les daba 0,85 en la empresa A, menor a 1, ¿sí? En la empresa B, la solvencia también les daba menor a 1, pero 0,46, ¿sí? El costo del pasivo en este caso era del 23,10, la rentabilidad operativa de 11,51 y la rentabilidad neta de 8,53, es decir, todo mal. ¿Sí? O sea, la rentabilidad operativa les daba menor al costo del pasivo y la rentabilidad neta menor a la rentabilidad operativa, por lo cual el apalancamiento les daba menor a 1. Entonces, habiendo hecho estos cálculos, ¿sí?, la respuesta correcta era la A, ¿sí? Acá les dice, se observa que la empresa A es la que presenta la mayor solvencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijimos solvencia 0,85 de la empresa A y solvencia de la empresa B 0,46, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que una es más solvente que la otra, aunque les dé menor a 1, ¿no? Y que por tanto, ¿sí?, se financia a una tasa menor que la empresa B. ¿Por qué? Porque al ser más solventes, recuerden que cuando uno es menos solvente, o sea, más riesgo toma, por lo tanto la tasa a la cual me van a exigir va a ser mayor, ¿sí? Y es lógico, porque el costo del pasivo de la empresa B les daba 23,10, ¿sí? Donde me queda así mismo, se observa que pese a que la solvencia de la empresa A es menor a 1, el apalancamiento financiero de la misma es mayor a 1, demostrando que esta empresa se encuentra apalancada financieramente. Mientras que la empresa B presenta un apalancamiento menor a 1, que lo acabamos de ver, y la tasa a la que se financia es mucho mayor que la empresa A, lo vimos recién, dado que su solvencia es más baja. Por tanto, encontramos que la relación entre solvencia, costo financiero y apalancamiento de estas dos presenta una relación ordinal lógica. Esa era la respuesta que debería haber acá. ¿Sí? ¿Se entendió? Las chicas quisieron ser más buenas y lo pusieron en un cuadro, pero bueno, hicieron macanas cuando lo pasaron. Igual no me parecía nada difícil, chicos, esto. Ustedes díganme, pero digo, poner en Excel los números, pero bueno. Nada, sí. ¿Sofía, querés decir algo? No, que hay veces, tipo, estas respuestas que tienen, capaz cambian, no sé, mayor por menor solvencia, ya cuando vas por la tercera, que es un choclo así, medio como, a ver, volvemos para atrás. ¿Qué? ¿Qué me están diciendo? Sí, entiendo claro, que la después como- dificultaste en eso. Sí. Sí, pero la los idea no está cálculos no mal. eran difíciles. No, porque si te ponías a pensar, lo pasabas en un Excel y te dabas cuenta mirándolo, era ir mirando Por más o menos. descarte también podía sacar. También. Sí, porque sinceramente la B, la C y la D, nada que ver. O sea, Y toda por una eso. mezcla. También por descarte, sí. Bien, la pregunta 7B. La pregunta 7B, que no sé si le tocó a alguien. Espérenme, ¿es esta? 8461, no es esta. Yo me fui a imprimir todo en el banco porque saben el lío que me hice, ¿no? Con las hojas y todo. Bueno, pregunta 7B, dos empresas muy similares. Bueno, es muy parecida a lo que vimos, pero creo que... Ah, porque está lo de la... Está bien. Dos empresas muy similares en su estructura de activos de un mismo sector de actividad presentan los siguientes datos resumidos. Entonces teníamos, la empresa A cuenta con un resultado operativo de 2.513, un resultado neto de 1.507, un activo operativo de 9.461, un patrimonio neto de 4.800 y una TNA que se financia al 28,5. La empresa B cuenta con un resultado operativo de 2.906, 1.250 de resultado neto, un activo operativo de 8.900, un patrimonio neto de 4.100 y una TNA a la que se financia del 39%. Entonces, acá teníamos que calcular claramente de nuevo, porque me hablaba de apalancamiento financiero, entonces teníamos que calcular la rentabilidad operativa, la rentabilidad neta y el apalancamiento financiero. En la empresa A, ¿sí?, les daba que la rentabilidad operativa era un 26,56 y la rentabilidad neta 31,40, es decir, que me daba un mayor a 1, ¿sí?, lo que era 1,18 el apalancamiento. ¿Está bien? ¿Sí? La empresa B me daba 32,65, la rentabilidad operativa, la rentabilidad neta 30,49,
y el apalancamiento financiero 0,93, me daba menor a 1. La respuesta correcta en este caso era la A. Las tengo marcadas que es la A porque a las otras las inventé, o sea que directamente las respuestas. La empresa A se encuentra apalancada financieramente, por lo que si el costo de la financiación se mantiene constante y el resultado operativo también, es aconsejable que aumente la intensidad del endeudamiento. Mientras que la empresa B no se encuentra apalancada financieramente, por lo cual no es aconsejable que siga tomando más deuda, dado que el costo del financiamiento será más caro en la medida que se haga más riesgosa. Por lo cual es lógico que la tasa de financiación de la empresa B sea más cara que la empresa A. Era bastante sencillo, no tenía que calcular el apalancamiento y no tenía ni que calcular el costo del pasivo, se lo daba, ¿sí? Esta era bastante sencillita. La que hubo problema, obviamente lo dejo para el final, es esta de aquí, que no sé si le tocó a alguien, ¿sí? La que hubo problema no porque ustedes no lo supieran responder, quiero que se queden tranquilos por ese lado, sino que había un problema técnico en los números, ¿se entiende? Entonces, obviamente no les iba a dar nunca. Digo nunca porque las respuestas, como les indicaba, de los otros incisos, están inventadas, o sea, no tienen lógica, entonces, obviamente era una la correcta en función de estos números, ¿sí? Entonces... Sí, en esta me pareció que estaba mal la respuesta correcta, pero bueno, capaz que había calculado mal yo, con el tema de la liquidez. Claro, ¿qué pasó acá? Les voy a mostrar qué pasó para que ustedes entiendan por qué está así. Vamos a repasar un poquito los números. ¿Ustedes lo tienen ahí, el que tuvo el caso? O no lo tienen ahí el campus. ¿Lo tienen Sí, ahí? Sí, sí, Ah, sí. bueno, entonces se van a dar cuenta en dónde está el problema. Todo empieza perfecto, les cuento. La empresa A se dedica a comercializar los productos que compra y la empresa B se dedica a producir y comercializar sus productos. A continuación se presentan los siguientes datos resumidos de cada una. La empresa A dice, activo corriente 8.461, en eso coincidimos todos, ¿no? Un activo no corriente de 4.726, un pasivo corriente de 5.027, un pasivo no corriente de 1.728 y un margen bruto sobre ventas. ¿Ustedes de qué tienen? ¿62 también? 62, sí. 22. Bueno, ahí ya tenemos un problema. Bueno. La empresa B cuenta con un activo corriente de 3.072 y un activo no corriente de 6.011. Creo que hasta ahí coincidimos, ¿sí? Sí, Acá hasta ahí fue sí. el problema, en el pasivo corriente y no corriente. ¿Por qué? Porque yo le había puesto inicialmente un 2.509 al pasivo corriente y al pasivo no corriente 8.075. Pero si ven, me queda que el activo menos el pasivo me da un patrimonio negativo. Entonces las chicas, en el afán de querer corregir eso, yo lo que les había dicho, las mandaba al frente, pero no dije quiénes son las chicas igual. En el afán de querer corregir eso, que me había quedado mal a mí, en vez de tocar solo el pasivo no corriente, me tocaron el pasivo corriente, por lo cual ya la liquidez le da cualquier verdura. Entonces la respuesta no va a ser ninguna de la correcta, ¿se entiende? Ahí fue el problema, en el cambio del pasivo corriente de la empresa B. ¿Se entiende? Eso fue un problema. Y después al margen bruto sobre venta de 54, bueno, eso también no me está coincidiendo con lo que yo también había puesto en la resolución. Entonces, entre que los márgenes no coincidían, ¿sí? Y entre que el pasivo corriente y no corriente tampoco, entonces claramente ninguna respuesta iba a ser la correcta, ¿sí? Entonces, yo quería que se quedaran tranquilos porque este ejercicio no era más ni nada menos que calcular la liquidez corriente, ¿sí? Era el objetivo, que ya eso lo identificaron, y el tema de la inmovilización. Y el objetivo de este ejercicio era que la que tiene mayor inmovilización, que es lo que habíamos visto en el ejercicio 3, ¿se acuerdan? La que tenía mayor inmovilización era la que más riesgo tiene, pero a su vez, ¿se acuerdan que habíamos visto el margen de actividad que se veía en el margen bruto? Habíamos dicho que ¿se acuerdan que teníamos la comercializadora y la industrial? ¿Se acuerdan? Que la industrial lo que generaba era un mayor margen bruto. ¿Por qué? Porque teníamos la reducción de los costos, porque era una fábrica, claramente, ¿no? Porque era industrial. Entonces, generalmente tienen mayor margen bruto en una empresa industrial que una empresa comercializadora. Ese era el objetivo del enunciado, del ejercicio y de este punto, no tenía mayor vuelta que esa. Pasa que al estar mal los números no va a coincidir nada
con nada. ¿Está bien? Pero no se preocupen que no fue un tema de ustedes, fue un tema nuestro, así que... ¿Se entiende todo esto? Bien, quería que quedara claro lo del té de lectura, quería verlo con ustedes justamente para explicarles esto y para que, bueno, si quedó alguna duda pendiente de esas. Bueno, vamos a ver un ejercicio de parcial. Disculpen chicos, si ustedes me dicen si quieren ver ejercicio de parcial o no. Yo tenía acá hasta las 11 de la noche. Yo creo que era una clase larga porque no hablan, así que, no sé, yo... Dale que va, me paran y me dicen no me interesa y listo, en todo caso. Bien. Bueno, les voy a compartir. Este es este, ¿no? Pero yo tengo ya un lío, chicos, de parciales, ejercicios. Eran bastante largos, como verán. Bien. Bueno, les voy a compartir esto. La idea no es que estemos resolviendo cada ejercicio ni nada, porque no es la idea, pero sí para que ustedes vean. Para que vean un modelo anterior a la pandemia y el modelo de la pandemia. Bien, les voy a compartir entonces... Este modelo que se tomó en el 2019... Bueno, lo que les pedía lisa y llanamente, ¿sí? No, sin meterme mucho en los cálculos, era, a continuación se exponen algunos índices propios de la empresa MBB y del sector al que pertenece. Se solicita a usted que analice la información y en función de la misma determine cuál de los siguientes sectores podría, a cuál de los siguientes sectores podría pertenecer esta empresa, ¿sí? Y ahí ustedes tienen las siguientes opciones: manufacturero, comercial, servicios financieros, otros servicios, ¿sí? Después les decía, realice un diagnóstico de la situación financiera y económica de la empresa, comparativo con el sector. Y el 3, dado el menor margen de utilidad neta a ventas de la empresa con relación al sector y considerando toda la información provista, bueno, vamos de a poco, paren, porque si no, sigo avanzando. Vamos con el principio. Ustedes tienen estos datos nada más. Y con estos datos ustedes tienen que determinar qué tipo de sector es, ¿sí? En este caso ustedes tienen la liquidez corriente, fíjense en que les da de la empresa y del sector. Entonces tienen la liquidez corriente, tienen la liquidez ácida. ¿Se acuerdan cuál era la liquidez ácida? Deberían acordarse porque los voy a matar. Solo disponibilidades. Esa es la inmediata. La ácida la establece Newton. ¿Cómo? Restando bienes de cambio. Exacto. Disponibilidades menos bienes de cambio, ¿sí? Recuérdenlo. Se los traje acá para que vean más o menos los que les toman, ¿sí? Está bien, entonces aprovechenlo esto como para repasar ciertos conceptos. Liquidez ácida, endeudamiento, plazo medio de cobranzas. Recuerden que antes entraba... plazo medio de cobranzas entra, así que no dije nada. Me quedé pensando, está dentro del práctico 4. Plazo medio de cobranzas, margen de utilidad neta sobre ventas, el costo de mercadería vendida sobre ventas, gasto de comercialización sobre ventas, grado de aprovechamiento de la capacidad instalada, y sería inmovilización. ¿Qué me pueden decir ustedes respecto con estos números? ¿Pueden identificar qué tipo de sector es al que pertenece esta empresa? Véanlo tranquilo, no es que me tienen que costar un minuto, léanlo, fíjense si se los preguntaran. Ya hay algo clave que les tendría que... La inmovilización. Ya hay algo clave que ya es ustedes no alta. tendrían que identificar. ¿Cómo? La inmovilización ya es el 60% del activo. Sí, pero hay algo, sí, es correcto, tu apreciación es correcta, pero hay algo todavía más claro. Bueno, sí, descartamos, ya servicios lo descartamos. Bueno, servicios financieros ni hablar, entonces también, porque, ¿sí? ¿Por qué servicios financieros lo descarto? ¿Por qué lo descartaría? La liquidez no está alta.
La liquidez, aparte tengo liquidez ácida, que ya en un banco de bienes de cambio no hay, costo de mercadería vendida tampoco hay, así que ya por ahí también lo descartamos, ¿no? Entonces, en este caso quedaría entre manufacturero y comercial, pero díganme, hay otra cosa importante que pueden ya identificar la diferencia. El tipo de- Perfecto. Dice grado de aprovechamiento de la capacidad instalada. Es clave en ese caso. ¿Qué pasa? Déjenme ver una cosa, porque entrada hasta bienes de uso en este parcial. Pero ya que les diga el grado de aprovechamiento de la capacidad instalada, ya les tiene que decir mucho, ya viendo la inmovilización, como dijo una compañera de ustedes, la alta inmovilización, ¿sí? Y el grado de aprovechamiento de la capacidad instalada ya me está diciendo que claramente no es una empresa comercial, estamos hablando de una empresa manufacturera, ¿sí? ¿Está bien? Me gusta que empiecen a descartar, porque eso también es una forma de, sin entrar en a ver qué puede llegar a ser, empezar a descartar qué no puede llegar a ser. Eso también es una manera interesante de poder evaluar y poder determinar la empresa. ¿Se entendió cómo se identificó esto? Sí, sí. Sí, profesora. Bien, perfecto. Tararatán. Dice, bueno, realice un diagnóstico de la situación financiera y comparativa con el sector. Bueno, eso es bastante sencillo, tienen los cálculos del sector, ahí tienen que hacer un tipo de análisis con el valor de la empresa y comparar, ¿sí? A nivel sector, fíjense en que la movilización es igual, la nuestra hace un grado de aprovechamiento de la capacidad instalada mucho mayor que la del sector, ¿sí? Es cuestión de ir comparando y analizando. El plazo medio de créditos de cobranza es mayor en nuestro caso. Esto así solo no me dice mucho. ¿Se acuerdan que yo les dije que tendríamos que tratar de ver cuál es el periodo medio de pagos para ver si estoy bien o no en cuanto a los flujos, ¿no? Pero bueno, fíjense en que el del sector es mucho menor, son 30 días, ¿sí? Entonces acá tienen que empezar ustedes a analizar un poquito esa parte. Después les decía, dado el menor margen de utilidad neta sobre ventas, ¿sí? De la empresa con relación al sector, y considerando toda la información provista, es probable que esta peor performance relativa esté causada por desempeño operativo, situación financiera, ambos factores. ¿Qué piensan ustedes? Piénsenlo tranquilos, ¿eh? Yo diría la situación financiera porque tenemos de plazo medio de cobranza 15 días más y a su vez nuestro endeudamiento es casi el doble que lo del valor del sector. Sí, perfecto, bárbaro y muy bien justificado. El aprovechamiento de la capacidad instalada que es mayor, o sea que la producción capaz no está teniendo problemas, sino que la parte financiera es la que tiene el problema. Sí, sí, pero ¿consideran que la operativa no tiene ningún problema más allá del grado de capacidad instalada, que es mayor que la del sector? ¿Que tiene mucho inventario? ¿Dónde estás viendo? Ah, por el tema de liquidez ácida. Sí. Como que tiene ahí plata retenida Sí. Que no puedo invertir ni me la deben. Eso también te da un indicio. El problema está en los dos, en la parte Pero también- financiera y en el desempeño operativo. En los Porque dos. también tiene más Sí, porque gastos. tiene muchos gastos, son más altos de comercialización. Exacto. En los dos está el problema. La financiera es la más fácil de ver, eso lo pudieron identificar. La operativa requería un poquitito más de análisis, pero si lo seguían un poquito más, también iban a encontrar que eran las dos. ¿Sí? Por lo cual, cuando analicen una respuesta de este estilo, si bien hay una siempre que es media obvia, analicen también la otra si puede llegar a impactar o no. ¿Sí? ¿Está bien? Véanlo siempre con tranquilidad el parcial. ¿Estamos? Bien, el otro punto de les daban, en este caso,
les daba un ejercicio, que detesto que hagan eso, un ejercicio en el 2019, donde tenían un estado de situación financiera, ¿sí? Muy sencillito, un activo no corriente con propiedad, planta y equipo, y otros activos no corrientes, un activo corriente con otros créditos por ventas, inversiones, efectivo y equivalente de efectivo. Acá fíjense que no tengo bienes de cambio, así que esta podría ser tranquilamente alguna empresa de servicios, ¿sí? Pasivo no corriente, ¿sí? Bueno, deudas bancarias, bueno, programa de beneficio al personal, previsiones, deudas y otras, deudas comerciales y otras deudas bancarias, programa de beneficio al personal, bueno, deudas comerciales y demás. Bien, ingresos por ventas ordinarias, ¿sí? Costos laborales e indemnizaciones por despido, honorarios por servicios recibidos de terceros, impuestos y tasas sobre ventas, comisiones, ¿sí? Utilidad de depreciaciones y amortizaciones, acá les da el resultado operativo, ¿sí? Sin ningún problema. Fíjense que no tengo costo de mercadería vendida, ¿sí? ¿Lo vieron? Ingresos financieros y costos financieros, bueno, impuesto a la ganancia y el resultado del ejercicio. Acá era bastante sencillito, lo que les pedían es que calculen todos estos índices. Calculen y analicen, ¿no? Calcular y analizar. Tenían que calcular la liquidez corriente, el endeudamiento, la solvencia, la inmovilización, la rotación de créditos por ventas, y acá les dice, suponga que el saldo de créditos por ventas se ha mantenido estable respecto del cierre del ejercicio anterior, ¿sí? O en este caso podían calcular con la fórmula que les había dicho, ¿está? Margen operativo sobre ventas, margen neto, rentabilidad operativa, costo del pasivo, rentabilidad neta y apalancamiento financiero. Nada de que no hayamos visto, ¿sí? Y que lo pueden calcular tranquilamente. ¿Estamos? Esto para que vean qué índice les toman, ¿sí? Este inciso B va a estar más en el recuperatorio y les cuesta un Perú, no lo voy a explicar ahora porque lo vamos a ver la clase que viene, pero es tan ejercicio típico de parcial, en la clase que viene lo vamos a profundizar y lo voy a machacar porque siempre lo hacen mal, así que voy a hacer un lorito en esto la clase que viene, ¿sí? No lo voy a hacer porque no entra en el parcial, así que me voy a detener, bueno, apalancamiento operativo tampoco entra en el parcial, que es de bienes de uso, lo vamos a ver en el práctico de bienes de uso. Entonces, me voy a detener un poquito en el inciso C, ¿sí? Que esto les cuesta un poquito más. Que igual es bastante sencillo, no está tomado ahí. Bien. Olvide lo mencionado en el punto anterior, que ni lo vimos, y suponga ahora que la empresa en los últimos periodos ha obtenido resultados contables muy estables, con lo cual espera que los mismos se mantengan así en el futuro. Asimismo, no espera demandas significativas adicionales de capital de trabajo, al tiempo que las inversiones en propiedad, planta y equipo para reposición se ubicarán en un valor similar a las depreciaciones y amortizaciones. Después vamos a ver un poquito esto. Accederá por otra parte a los mercados de deuda como para mantener el mix de financiamiento actual a costos similares a los actuales. Se sabe que la cantidad de acciones emitidas es 1.000 pesos y que la empresa viene distribuyendo en los últimos años la totalidad de los resultados netos bajo la forma de dividendos en efectivo, al tiempo que piensa continuar con esta política a futuro. 1. Determina el valor del mercado de la empresa, sabiendo que conforme diversos analistas, la tasa de rendimiento que requieren los accionistas de empresas que tienen actividad y estructuras de financiamiento similares es del 5% anual. Bien, ¿cómo calcularían este punto 1? Subo un segundo porque no tienen acá toda la información, la tienen de balance también. O sea, tienen una parte que es las 1.000 acciones emitidas, y tienen otra parte que es el 5% que es la CAE. Entonces, ¿cuál es el valor de mercado del patrimonio? Sería más que de la empresa en este caso, no sé, estos conceptos. Que lo aprendimos esto, ¿se acuerdan que lo repasamos hace 2 minutos atrás? ¿Cómo sería el tema acá? No sé dónde pararme ya. ¿Qué tendrían que hacer? Dice que distribuye la totalidad de los dividendos. Así que ya tendríamos qué cosa, el resultado, que ¿cuál sería? 362 dividido la tasa. La tasa, claro. Porque no hay crecimiento. Exactamente, les dice que se mantiene una estabilidad. Ya diciendo estabilidad, ya estoy hablando de perpetuidad. Entonces, ustedes harían los 362 dividido la tasa que exigen los accionistas, que es 5%, que es la CAE.
Bien, perfecto. Entonces, eso les da 362 dividido 0,05 da 7.240. ¿Sí? Siguiente. Indique a qué valor deberían cotizar cada acción en el mercado. Esto es muy similar al ejercicio que hicimos. ¿Se acuerdan? El chiquitito, el otro, el de según, que estaba en el medio. Eso que teníamos que hacer. El valor del patrimonio neto de mercado que habíamos calculado recién, de 7.240, lo dividíamos por qué cosa, por la La cantidad. cantidad total de acciones. Exactamente. Por lo cual, esa respuesta es 7,24. ¿Sí? Los 7.240 dividido las 1.000. ¿Sí? Y después, les decía en la tercera, ¿cuál sería la relación valor de cotización, valor libros de cada acción? ¿Sí? Comente los resultados obtenidos. En este caso, entonces lo único que me quedaría a calcular es el valor libros, ¿sí? De la acción. Y eso era re sencillo, que tenía que ir. ¿A dónde? Patrimonio neto. Dividido cantidad de acciones. Cantidad de acciones. Exactamente, 5,83. Perdón, sí, digo bien. 5.832 dividido las 1.000, 5,83. Bien. Entonces, el valor de cotización que ya le habíamos calculado arriba, 7,24, ¿sí? Dividido los 5,83, me da 1,24 la relación valor de cotización, valor libros, por lo cual estarían dispuestos a pagar los inversores 1,24 veces más por el precio del valor libro de la acción. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Fíjense en las preguntas de teoría. Circuito económico financiero. ¿Cómo presenta Marcel el rubro de disponibilidades? Indica al menos 2 de cada uno de los ingresos y egresos, tanto operativos como financieros. Típica pregunta de parcial de teoría. ¿Sí? Lo vieron conmigo, también lo pueden ver en la fichita de Marcel, en mi Power está, cuando les hice la mancha de aceite. ¿Sí? Conflicto principal agente. Desarrollo las 4 soluciones que plantea Alfred Rappaport. ¿Les mentí cuando les dije que lo toman? No. En su libro La creación de valor para el accionista. Bien, cuando yo les digo que se lo toman es porque se lo toman. Bueno, este es un recuperatorio, ¿sí? Vieron que no tiene tampoco mucha mayor dificultad, pero a veces generalmente tienen bastante dificultad, igual cuando lo hacen, ahora porque estamos re tranquilos y lo estamos haciendo juntos, pero después cuando lo están haciendo, se vienen a agarrar los pelos. Bueno. ¿Sabes más o menos cuántas preguntas son? Todavía no les puedo decir eso porque no lo sé, mañana les voy a pasar bien todo eso. Algo me mandó el JTP, pero bueno, primero quiero verlo. Quédense tranquilos que les voy a avisar, ¿eh? Creo, por lo que avisó, van a tener 2 horas y cuarto para resolverlo. Pero también les voy a confirmar mañana eso, quédense tranquilos. Con cuántas preguntas de teoría, eso después mañana se los voy a decir, eso siempre se los digo. Lo único que estábamos viendo es si iba a ser secuencial o no. Porque por lo que entiendo un ejercicio depende del otro, entonces por ahí para no embarullarlos mucho, que puedan volver al anterior. Estábamos discutiendo, debatiendo eso entre todos, pero es hablemos sin saber, porque como no lo vi, el parcial no quiero dar una opinión que no lo vi, así que después mañana les voy a confirmar bien eso, quédense tranquilos, si no es mañana el viernes a la mañana, pero antes del parcial lo van a saber, ¿sí? Esto los dejo de compartir, y les voy a compartir lo que se tomó presencial, mentira, el año pasado, virtual, digamos. Para que vean un poquito las preguntas, la verdad que el año pasado fue muy sencillo el parcial, muy sencillo, muy de hacerlo. A ver, yo creo que les recopilé un poquito de todo entre el recuperatorio y el parcial del año pasado. Bueno, en este caso, ¿sí? Para que ustedes vean más o menos qué es lo que se tomó, les daban un estado de situación patrimonial y un estado de resultados, ¿sí? Eran diferentes para cada, había como 3 o 4 opciones, por lo cual esto que les tocara lo mismo también era diferente, ¿sí? Era al azar, ¿sí? Tenían estos estados de situación patrimonial y un estado de resultados. Yo acá les hice como un acoplado, digamos, de preguntas que se hicieron, ¿sí? Para que vean que lo vimos y para que lo repasen, ¿no? Utilizando herramientas de estructura y tendencia, ¿cuál es el rubro más relevante de la inversión?
y cuál rubro fue el de mayor variación. Así como está en negrita se lo pedían, más relevante de la inversión, ya vimos que estaba en el activo, así que eso dice llanamente me voy al activo para ver cuál era, y la variación con el análisis de tendencia, ¿sí? ¿Está bien? No tiene mayor dificultad que la que vimos. A algunos les tocó en vez de inversión, les tocó la B, utilizando herramientas de estructura y tendencia, cuál es el rubro más relevante de las fuentes de financiación, ¿sí? Y cuál rubro fue el de mayor variación. Claramente sobre este balance ustedes tendrían que hacer análisis de estructura y de tendencia y poder responder tanto inversión como financiación al que le toque inversión, ¿sí? ¿Está bien? Hasta ahí, vieron que no tiene mayor dificultad. Tengo una pregunta, Sí. Carolina. Sí. Ahí solo hacemos la tendencia de los rubros, ponele activo o solo pasivo, porque lleva mucho tiempo hacer todo. Sí, pero fíjate que el Excel igual te hace las fórmulas. Yo por las dudas que toque y no llegar, me da cosa. Está bien. La respuesta, la pregunta lisa y literal, o sea, llana, así como literal, les dice cuál es el rubro más relevante de la inversión y cuál fue el de mayor variación. El tema es que no sé si el de mayor inversión, el de la inversión es el de igual al de mayor variación, por lo cual vas a tener que hacer análisis de estructura y de tendencia como para verlo. Quizás en la estructura te vas a dar cuenta por los números cuál es la inversión. Y el de mayor variación también lo vas a ver, pero yo prefiero que hagan todos los calculitos. O sea, en realidad es copiar y pegar la fórmula. Pero bueno, si vienen muy complicados, está bien, con que respondan la pregunta la están respondiendo. O sea, ¿está? ¿Sí? Bueno, gracias. En el Excel que mandamos, copiamos todo el cuadro que nos dan y hacemos la cuenta, o sea, con la fórmula y mandamos eso como respuesta. Sí. El año pasado no les dieron en un Excel, les dieron una imagen, que es lo que Sí. copié y pegué acá. Que eso fue una dificultad para ustedes, Fue porque lo que yo les aconsejo es lo siguiente en esto. Yo sé que es más fácil, creo que en este caso les vamos a dar el Excel igual, porque yo ya me quejé el año pasado de esto, esperemos, ahora después cuando vea bien, quiero verlo, para que no pierdan tiempo, porque si no estamos como en la presencialidad, que van a tener que hacer las fórmulas al lado de la imagen, que las llevan al Excel, ¿sí? Algunos lo que hacían era copiar todos los números en un Excel, pero van a perder tiempo, así que traten de resolverlo en función de las herramientas que tienen, porque si no les dan un Excel no van a andar con los numeritos, van a perder tiempo, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver, creo que les damos el Excel este año, como para que ustedes puedan trabajarlo de ahí. ¿Sí? Después les preguntaban, apalancamiento financiero, claramente, calcule si la empresa se encuentra apalancada financieramente, a algunos les tocaba el 2020, a otros el 2019, ¿sí? ¿Está bien? ¿Qué cuestiones relacionadas con el desempeño operativo y con la estructura de financiamiento estima pudo haber llevado a esta situación? Muy parecida a la pregunta, ¿se vieron del 2019 del parcial, desempeño financiero y operativo? ¿Sí? Después les preguntaban esta, quiero que lo lean porque esta acá, eso es porque no terminan de leer la pregunta, pero les dice, ¿cuál es la rentabilidad de los activos de la empresa relacionados a la actividad principal para el año 2020? ¿Qué les está pidiendo? Rentabilidad operativa. Ah, bueno, me encanta porque están relajados y lo pueden contestar. ¿Qué me hicieron todos? La rentabilidad de los activos. Entonces, tienen que leer bien la pregunta, insisto, porque está clara la pregunta. Pasa que al estar marcada, yo sé que es capciosa negrita, rentabilidad de los activos, entran como caballo y empiezan a ver, ¿sí? lo que ustedes quieran. Y después les dice el rendimiento de las inversiones financieras, aumenta o disminuye la rentabilidad de los activos totales respecto a lo observado para los activos operativos, justifique. Detalle las partidas utilizadas para la confección de los indicadores. Y acá les estaba diciendo estas aclaraciones para poder hacer esto, que nadie lee yo y hicieron cualquier cosa. Considere que otros créditos corrientes y no corrientes son operativos. O sea, ya lo tengo que considerar dentro del activo operativo. Ahora, los rubros otros ingresos y egresos, ingresos financieros y costos financieros, son generados por las inversiones y participaciones permanentes en otras sociedades. Entonces, si esta participación en otras sociedades me está generando ingresos financieros y costos financieros, no es operativo. Está bien, cuando tengo que calcular la actividad operativa en inversiones y participaciones, entonces no van a estar dentro del activo operativo.
Entonces, para armar la rentabilidad operativa en este caso tenían que considerar, primero, entender que le estaban pidiendo la rentabilidad operativa, primero, ¿no? Como el primero de los casos. Segundo, tener en claro esto que les está diciendo el mismo enunciado para no meter la pata, ¿sí? Entonces, fíjense en lo que les la renta operativa, pero la dificultad está en que terminen de leer bien el enunciado y que consideren bien qué deben considerar dentro del activo operativo y qué dentro del resultado operativo, ¿se entiende? Ahí venía la dificultad, ¿sí? Después les pedía que calculen para los últimos 2 años la razón de días de costos operativos cubiertos. Acá no había acuerdo de giro, no había nada, así que era cuestión de acordarse la fórmula que nadie le prestó atención y nadie se la acordaba. Ese fue el principal problema de esto, que le chamullaron a la fórmula y obviamente nadie le pegó, ¿sí? Digamos, era bastante sencillo de resolver. Después les han preguntado cuál es la rentabilidad para el accionista para el año 2020 y otros para el año 2019. Una vez que calculaban la rentabilidad neta del accionista, que los hacían comparar con empresas competidoras para ver si estaba bien o no, digamos, esa rentabilidad que está dando la empresa para los accionistas, ¿sí? Básicamente ya lo vimos bastante este tema. Estas fueron las preguntas del año pasado. Fíjense, el parcial era una papa, no era algo muy complicado, ¿sí? No obstante eso, desaprobaron un montón la primera parte, el primer parcial. El segundo, como fue muy parecido a esto, le repuntaron bastante. Pero digo, no tiene mucha dificultad esto, ¿sí? Entonces es cuestión de sentarse a estudiarlo, digamos, ¿sí? Porque lo vimos bastante, ¿sí? Es cuestión de practicarlo. Y de nuevo, fijarse bien en el enunciado, ¿sí? Tampoco es enroscarse. Ojo con la parte financiera, no se enrosquen entre ustedes, porque si no es como se enroscan y terminan haciendo cualquier cosa. Después, el último ejercicio para rematar ahí, que nadie lo hizo bien, nadie, muy pocos, 2, 3, les daban un balance, de nuevo completo, ¿sí? Con el estado de resultados, no sé si se ve algo, voy a aumentar un poquito más. Les daba el estado de situación patrimonial, les daban el estado de resultados, les daba el estado de flujo de efectivo. ¿Y qué pasó acá? A cada uno le tocó una de A, B, C, D, no estaba, no es que tenían que elegir entre la A, la B, la C, la D, la E, no tenían que elegir entre eso. Quizás a uno le tocaba, a partir de la lectura de los estados financieros y la de la selección, ¿sí? Y de la selección de al menos 2 indicadores deberá justificar si lo observado concuerda o no. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? ¿Concuerda o no? Puede no concordar. Digamos, lo aclaro porque no se entendió así cuando lo resolvieron. A priori, con lo que esperaba una empresa de producción de materias primas, deberá utilizar variables tanto de flujo como de stock, de un ejemplo específico, una clase de activo incluida en el rubro de propiedad, planta y equipo. ¿Qué pasó con esto? A uno le tocó producción de materia prima sobre el mismo balance, a otro le tocó industria y construcción, a otro le tocó servicios financieros, a otros servicios no financieros y a otra telecomunicaciones y tecnología. Ustedes sin saber esto. Entonces, ¿qué hacían todos? Trataban de que este balance que está acá coincidiera con lo que les decía el ejercicio. Que no sé o sea, daban por hecho que como te decía que era producción de materias primas, entonces es producción de materias primas. Si te decía que era industria y construcción, entonces trataban de buscar por donde sea industria y construcción. O sea, hasta servicios financieros, chicos, me han dicho que era servicios financieros, porque lo decía el enunciado. Entonces, dice concuerda o no, ¿sí? Si no concuerda, lo justificamos. Bueno, si es servicio. Sí. Servicio no financiero, ¿qué vendría a ser? Cualquier tipo de servicio, como vimos recién, una consultoría, por ejemplo. ¿Sí? Buenísimo. Sí, cualquier tipo de servicio que se brinde que no sea financiero. Telecomunicaciones, sí. Puede ser que en servicios financieros no tiene ventas ni costos. Claro, no tiene ventas ni costos, exactamente. ¿Sí? Perfecto. Y una consultoría, más o menos, ¿cuál puede ser el rubro importante? Se los dije recién. ¿Qué puede llegar a ser? Activos intangibles. Activos intangibles, propiedad, planta y equipo. ¿Sí? No voy a tener bienes de cambio. ¿Sí? Buenísimo, gracias. O voy a tener muy escaso. ¿Está bien? Bien, en este caso, ¿sí?
En este caso teníamos este estado de situación patrimonial. Les dije yo que lo primero que teníamos que ver era el rubro, perdón, la inversión, ¿sí? Como para ir viendo. La inversión, ¿dónde la tienen acá principalmente? En existencias. En existencias, y también En tengo corriente. Y propiedad de propiedad, planta y activos equipo. sin hacer muchos cálculos, ¿no? Pero lo podemos ver entre todos. O sea, tengo existencias. Vamos a partir de ahí. Ya teniendo existencias, claramente si en la opción me tocó servicios financieros, claramente no va, y servicios no financieros tampoco, ¿sí? Telecomunicaciones y tecnología lo pondría en duda también, ¿sí? Pero bueno, habría que ver bien a qué se dedica, vamos a ver un poquito más en detalle. Pero pongámosle que saquemos servicios financieros y servicios no financieros, por lo cual si me tocaban estas opciones tendría que ya con todo esto que hablamos, justificar que no corresponde a una empresa de servicios financieros y no financieros. Ahora, industria y construcción, si me tocaba, ¿qué les parece a ustedes? ¿Les parece lógico que pueda llegar a ser una empresa de industria y construcción cuando el principal rubro cuál es? Y tendré que Existencia. tener más propiedad, planta y equipo. Exacto, pero más de más, no esta pequeña diferencia, ¿sí? Mucho más, ¿está bien? Y de existencia es muy poco, ¿está bien? ¿Sí? Entonces, industria y construcción tampoco era, ¿sí? Entonces, vuelvo acá, producción de materias primas y telecomunicaciones y tecnología. Telecomunicaciones y tecnología, ¿qué les parece a ustedes? ¿Puede llegar a cuadrar acá? Que no tendría que tener más activos intangibles. Podría Más ser. activos, o sea, la inversión tendría que estar en dónde principalmente entonces, en el activo no corriente. Exactamente, ya sean activos intangibles, en propiedad, planta y equipo, pero tendría que estar ahí principalmente. Y vuelvo a insistir que el principal rubro es existencia, así que tampoco coincide con una tecnología, ¿sí? Principalmente, ¿qué era entonces? A los que le tocaban es una producción de materias primas, ¿sí? Principalmente, ¿por qué? Porque tengo existencias y tengo propiedad de planta y equipo que tienen un similar, digamos, importancia dentro de la inversión, ¿sí? Entonces, acá el problema principal era más que nada que no leían bien, que decía concuerda o no concuerda, entonces la hacían tratar de concordar. ¿Está bien? Entonces, cuidado con eso, porque si no concuerdan, no concuerdan. Y si lo justifican bien, está perfecto, ¿sí? Ahora, esto me parece que fue en el parcial. En el recuperatorio les tomaron lo mismo, ¿sí? Nada más que fíjense en a quién tenemos en el estado de situación patrimonial. Les voy a contar las opciones igual primero. ¿Quieren? Primero les cuento las opciones de lo que había, y ahora les muestro bien algunas cuestiones que deberíamos ver, justamente lo que acabamos de hablar de, ¿sí? De todos un poquito de todos estos temas, ¿no? Entonces, en este caso de nuevo, no era que había A, B, C para elegir, ¿sí? Les tocaba a cada uno algo diferente. Era el mismo enunciado, el mismo, y acá hablábamos de nuevo de producción de materias primas, de industria y construcción, fíjense, de servicios financieros, de servicios no financieros, de comunicaciones y tecnología, producción de papel, ¿sí? Entonces, si yo ya voy al balance, me voy al balance, ¿sí? Voy a ver los rubros. Ya tengo activos biológicos, por lo cual ya teniendo activos biológicos, fíjense, vamos a la inversión, ¿no? Tengo activos biológicos, tengo inventarios corrientes y en un rubro bastante importante como principal, bueno, deudas comerciales o cuentas por cobrar, también es importante. Y en el activo no corriente tengo también, bueno, tengo propiedad, planta y equipo como mayor preponderancia, fíjense, ¿sí? Tengo activos biológicos también no corrientes, ¿sí? ¿Tá? Y tengo inventarios no corrientes. Y además, no solo eso, digo, me voy un poquito a ver para qué miraríamos, ¿no? Después ustedes pueden hacer un análisis todavía más exhaustivo para poder dar una buena respuesta, pero digo,
Si me preguntan a mí por dónde empezaría, bueno, por inversión, me estoy fijando eso, todavía no saqué ninguna conclusión. Y si me voy al estado de resultados, fíjense en que voy a tener, ¿sí?, una ganancia o pérdida por cambios en el valor razonable de esos activos biológicos, voy a tener gastos de producción de activos biológicos, ¿sí? ¿Está bien? Voy a tener pérdidas de deterioro por el valor de bienes de cambio, o sea, ya me está dando algunos indicios, ¿sí?, de que primero, estamos hablando de una empresa productora, sí, porque podemos decir con total franqueza que sí, porque ¿cuál es el rubro principal de todo de mi inversión? Es propiedad, planta y equipo, ¿sí? Ya puedo descartar de nuevo servicios, ya lo puedo descartar, tanto financieros no financieros, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el estado de resultados tengo ingresos y costo de ventas. ¿Estamos? Ya eso lo descartamos. Ahora, tecnología también lo voy a descartar, ¿sí? ¿Está? Eso también, porque tengo inventarios, ¿sí? Y obviamente tengo activo biológico, que no voy a tener una empresa tecnológica, por lo cual la duda podría llegar a entrar en producción de materias primas y producción de papel. ¿Cuál era la respuesta correcta a todo esto y qué les parece a ustedes? ¿Se acuerdan que eran activos biológicos, no? Sí, Eran lo de las animales, agropecuarias. plantas, bien. ¿Cómo se hace el papel? Y los Yo diría árboles. esa por los Madera. árboles. Claro. La respuesta correcta, ¿cuál era? Producción, ¿sí?, La de papel. de papel. Ahora, si me decís, pero producción de materias primas, y depende de qué materia prima, que me puede decir también. Bueno, no estaba tan mal si ustedes me ponían que sí, producción de materias primas, mientras lo justificaran, y me dijeran que tenía que ver con una empresa que se dedicara principalmente a algo así, ¿no? Que trabajara con algún tipo de cadena de valor en la producción, por ejemplo, de papel o de cualquier cosa que lleve activos biológicos. Pero nunca me podían poner que era industria y construcción, nunca ni hablar de servicios, y ni hablar de tecnologías y de telecomunicaciones y tecnologías, ¿sí? La duda, a lo sumo, se podríamos discutir entre producción de papel y producción de materias primas, pero la que más se ajusta es producción de papel. Ahora bien, esto porque ustedes lo ven así, están opciones. Por ahí les tocaba producción de papel o por ahí te tocaba producción de materia prima. Entonces, como podía pasarte eso, obviamente si pongo A, B, C, D, E, F, ustedes tendrían que elegir siempre la F en este caso. Pero bueno, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Un poquito? Ahora, vos tenías que decir también a qué si decías, por ejemplo, no concuerda, tenías que decir, ¿Por qué no? claro. Tenías que Porque, justificarlo. por ejemplo, no sé, a mí no se me hubiera ocurrido producción de papel, no sé, produce lana, por ejemplo, y es relacionada, digamos. Pero la producción de lana, ¿por qué decís? Por las ovejitas y eso de la lana. Claro, por activo biológico, no sé si se me hubiera salido fácil papel. No, bueno, pero si te hubiese tocado producción de papel, ¿no lo hubieses asociado, decís vos? Claro, sí, si me hubiese tocado sí, pero si no, capaz que no. Pero a mí Sí, me pero queda la duda con... si ponele a Victoria le hubiese tocado materia prima, ¿era? Si la Producción de justifica materia bien, prima. puede. Sí, ¿O no? es lo que les decía, exacto. Sí, porque una cosa es que obviamente, que te den los incisos y vos decís, bueno, sí, la que mejor se ajusta hoy es producción de papel, pero no tenían los incisos. Por lo cual, yo les decía recién, puede ser la de producción de materias primas o producción de papel. Siempre y cuando lo justifiquen bien, sí, está correcta. Lo que ustedes nunca me podían haber elegido son las otras, o nunca, si les tocaba servicios financieros, claramente era un no la respuesta. Si les tocaba servicios no financieros, lo mismo, industria de construcción, y si les tocaba tecnología, también, tenía que haber sido un no. Ahora, yo los puedo dejar pasar con producción de materias primas, por supuesto, y si lo justifican, más que bien. Industria y construcción no iría más que nada por los activos biológicos. Por supuesto, exacto. Claro, hay que mirar todo. Sí, sí. Por eso siempre les digo, miren bien por dónde arrancaría, si me preguntan por la inversión, a ver qué hay en el activo, si me voy al estado de resultados, a ver qué hay, digo, para ver un análisis global, ¿no? Y después tomar una decisión en base a eso y utilizar índices o lo que ustedes quieran como para justificar esa pregunta. No, Pero porque primero miren eso. por la propiedad planta de equipo, como tiene bastante, agarras de ahí y empiezas a Sí, pero justificar. cuidado, porque en una empresa de tecnología también voy a tener bastante propiedad planta de equipo,
en una constructora también, pero bueno, no coincidían porque ya desde por sí ya tenían algo diferente que eran los activos biológicos. La clave de este, que era obvio, comillas, es que estaban los activos biológicos dando vuelta. No había mucho derecho a réplica en este caso, ¿sí? Si no fuera por los activos, digo, en este también podríamos haber justificado lo de materias primas. Y entonces, y también tiene mucha planta y equipo comparado con el del ejercicio del examen, que no era el recuperatorio. En el anterior, que era materia prima también, si hubiese estado esta diferencia de planta y equipo como en esta, podría haber sido también industria. Industria, ¿en qué sentido? Industria que comercializa, industria y construcción. En este caso no, por el tema de que no podría haber sido, por el tema de que el rubro principal no es propiedad de planta de equipo, sino que es existencias. Y en una constructora eso no puede pasar. El principal rubro es propiedad de planta de equipo. Digo, si hubiese sido esa diferencia de propiedad y planta como el anterior, pero, o sea, como este igual, pero con esa propiedad de planta de mucho más grande como se ve en el anterior. Te entiendo. Que el principal rubro hubiese sido acá en este caso propiedad de planta de equipo, decís vos. Claro. Sí, podría llegar a ser, sí. Si hay una diferencia bastante importante con existencias, porque una constructora no se dedica tanto en la parte de existencias, hay que ver bien, depende de los materiales y eso que use, pero no se dedica, en realidad todos los materiales y todo van en propiedad, planta y equipo, estoy diciendo mal. No vas a tener existencias, o por lo menos vas a tener muy poco, depende, hay que ver bien la constructora a qué se dedica, en qué parte de la cadena de valor está, porque constructora tenés un montón de partes de cadena de valor. Hay gente que se dedica a vender las placas de celulosa, por ejemplo. Tenés de todo, a instalarlas, o sea, eso ya te metes en un análisis muy exhaustivo. Pero existencias debería ser pequeño, digamos, en este caso de industria y construcción. Profe, Pequeño a nulo. después otra pregunta. Sí. Vos habías dicho que la entidad financiera no tenía ventas ni costos. Sí. ¿Cómo se maneja el estado de resultado? Es ingresos y egresos. Son ingresos financieros, egresos financieros. Nunca te va a tocar un banco para analizar igual acá, así que quédense tranquilos, porque lo que es BCRA, yo ya les conté que los rubros son totalmente diferentes, el estado de resultados es diferente, y aparte las normas que sí rigen es el BCRA, no es la CNB, entonces claro. Es muy raro que te pueda llegar a tocar un banco para analizar, no, eso ya se lo descartan. Va a estar más que nada en estas cuestiones, ¿no? En estas pequeñas cuestiones para que ustedes puedan analizar este tipo de empresas que son las habituales. ¿Sí? Otra cosa que les quería, no sé, ¿me quieren preguntar algo más de esto? Lo que ustedes me digan. Si no, les quería aclarar otra cosita más. Me dicen después, si no, del tema del ejercicio adicional que les dejé de costo amortizado. Esto lo saco si quieren y charlamos un poquito del ejercicio de parcial S. No lo tengo digitalizado, perdón, así que yo se los había pasado igual. Les voy a hacer algunas aclaraciones con eso porque me estuvieron preguntando. Y con eso, si no hay más preguntas, los dejo en alegría y en paz. Creo que practicamos bastante, les hice ver bastantes ejercicios y demás. Igual, obviamente, les vuelvo a repetir, mañana me pueden escribir y lo puedo ir viendo. Si me quieren mandar ejercicios, practiquen, por favor. Ya les dije, parte tienen que practicar, ¿no? Quedó claro, ¿no? Por favor. Estudien esa parte, por favor. Denle en bola, ¿sí? Obviamente no descarten todo lo demás que les estoy diciendo porque también entra, o sea, todo lo demás entra, o sea, va a estar dividido. Me parece que en dos ejercicios principales, pero no les quiero decir mucho porque no lo sé, así que después les voy a decir, pero hay una parte que tiene que ver con eso y otra parte con todo el análisis, ¿sí? Entonces, bueno. Respecto a costo amortizado, que les di el ejercicio, como les decía, el ejercicio B, por lo menos los que me lo mandaron, no tuvieron mucha dificultad, ¿sí? Del ejercicio 4. Les dejé 4B, ¿se acuerdan? Ahora, con respecto al del parcial, que ahí empezaron a hacer un poquito de agua,
con el tema del periodo de gracia, me hace acordar a cuando se tomó este parcial. ¿En qué año fue esto? No me acuerdo. 2012. En el año 2012, hace mucho, que se tomó esto. Acá lo que tenían que principalmente ver, porque un compañero de ustedes, no me acuerdo quién, me mandó el tema de la capitalización. No era tan complejo, yo entiendo el punto de capitalizar por el tema de que no cobro 2 periodos, ¿sí? los intereses contractuales, pero no venía a ese punto el tema del parcial, porque en eso se empezaron a roscar y les daba cualquier verdura. En realidad era más sencillo de lo que parecía. Calcularon bien lo que es el precio de compra, ¿sí? En eso, por lo menos que lo mandaron, 76,50, eso está correcto, ¿sí? Era bastante sencillo ese cálculo. Tenían la cantidad de bonos, tenías el interés contractual, ¿sí? Tenían, la TIR no se las daba, ¿no? Sí, la TIR se las di. Los flujos de fondos, ¿sí? Se calculaban bastante bien, acuérdense, eran 40.000 por 100, me da por 0,15, me da un interés contractual de 600.000 pesos, les tendría que haber dado. El tema de esto, la dificultad, es que en realidad yo voy a tener 2 periodos, 2012 y 2013, sin cobrar intereses contractuales, pero después el cuadro de amortización es el que vimos. Me va a generar el bono UNATIR, porque eso me va a seguir generando independientemente de que yo no cobre el interés contractual. Entonces voy a tener en el año 2012 los ingresos financieros, que ya sabíamos que era el valor de la inversión por la TIR, ¿sí? Eso ya lo habíamos calculado. No voy a tener nada de cobro, por lo tanto la amortización en este caso me va a coincidir con los ingresos financieros, ¿sí? Y entonces voy a hacer el costo amortizado, en este caso más de los ingresos financieros, tanto en el primer año del periodo de gracia como en el segundo año del periodo de gracia, ¿sí? Y después, a partir del año 2014, iba a tener los 600.000 nuevamente del cobro del interés contractual y se va a seguir armando todo el cuadrito. Entonces, durante esos 2 años que estaba el periodo de gracia, los asientos contables obviamente no iba a tener banco, porque no cobro, banco, caja, como ustedes quieran llamarlo, era 0. Pero la inversión, sí, es igual a la inversión a ingresos financieros, iba a ser la contrapartida, porque me está generando un rendimiento, en este caso, igual a la TIR. ¿Estamos? Entonces, durante esos dos asientos, lo que voy a hacer son la inversión a ingresos financieros. Eso era. No había que hacer más nada no había que capitalizar, no había que hacer nada raro en este caso, o sea, entiendo y está bueno esto que plantean de la capitalización porque tiene lógica, pero no era lo que se pedía en este ejercicio, era así lisa y llanamente que no consideraban los intereses contractuales en el periodo, en estos 2 periodos, ¿sí? Ahí venía la dificultad y hubo más enrosque que resolución. Por eso nadie lo había hecho bien. Nadie, no es que hubo uno, nadie hizo bien esto cuando se tomó. Entonces, bueno, nada, yo siempre se los doy para que lo vean, lo practiquen, ¿sí? Así que si ustedes quieren practicarlo en su casa, hacerlo bien en el Excel y todo, como para que, teniendo en cuenta estas consideraciones que les dije, me lo mandan y lo vemos, no hay problema. ¿Sí? ¿Cuánto dijiste que daba el interés, profe? El interés, ¿de El qué interés hablamos? contractual. El interés contractual es del 15%. Les di el del 15 yo, ¿no? Era 600.000, creo. Sí, 600.000. El 15% es el interés contractual. Se los di por mail, ¿o no? El enunciado. Sí, se los di por mail. 14,75 la TIR del bono. Se las daba porque no tenían un Excel. Esto es presencial, se rendía antes. Entonces se las da la TIR. ¿Sí? Háganlo, mándenme en el Excel y lo vemos. ¿Sí? Me lo pueden mandar en grupos, individual, como ustedes quieran, lo manejan ustedes. Por ahí están estudiando con un compañero y me lo mandamos, no hay problema para que lo vean. ¿Sí? Eso le quería aclarar con este ejercicio. Bien, después repasen todas las preguntas teóricas que les dije que se toman durante todas las Power, que les dije se toma esto, bueno, presten atención a lo que se toma, ¿sí? Que no falla. ¿Alguna pregunta sobre la práctica que quieran hacerme ahora o callen para siempre? No, callen hasta mañana. ¿No? ¿Todo claro?
Me van a hacer un buen Profe, parcial. ¿podés mandarnos los archivos que vimos recién? No puedo. Bueno, No está puedo, bien. no puedo porque no podrías ni estar haciendo esto. Entonces, Está si bien. les mando, claro, si les mando es como ya sería demasiado, ¿viste? Ya que no me llevo muy bien con el titular, me van a terminar echando. Sí. No hay problema. Sí, o sea, me pueden hacer las dudas, les voy a contestar todo lo que ustedes quieran, pero bueno, les puedo mandar yo mismo ejercicio de parcial. ¿Sí? Bueno, si no tienen ninguna otra duda, los voy a dejar ir en alegría y en paz. Mañana me escriben. Acuérdense que el viernes, salvo que sean preguntas muy conceptuales, no voy a estar respondiendo cosas muy taxativas o de resolución. Aprovechen hasta mañana. Mañana me bombardean, ya me veo llegando del banco y estando así. Pero bueno, es los bajos del oficio. Así que me escriben mañana, ¿sí? Tienen todo el día para mandarme cosas, voy a estar contestando. Y bueno, y el viernes no nos vamos a conectar por Zoom, ¿sí? Van a rendir al campus directamente. No obstante de eso, ¿sí? Yo voy a estar pendiente al mail de Gmail, ¿sí? Voy a estar pendiente a que ustedes me manden o alguna duda o algún problema que les pueda surgir, me desconecté, no sé, se me murió internet, no sé, lo que sea, porque es lo que pasa con la virtualidad, así que me avisan cualquier problema que tienen, no se enloquezcan, no se pongan nerviosos, ¿sí? Que todo tiene solución, me avisan por WhatsApp, me avisan por Gmail, y lo vemos, quédense tranquilos. ¿Sí? No enloquezcan, no se agreguen más presión de la que hay. Lamento que no rindamos presencial porque la verdad es que yo siempre les digo que lleven para comer, o sea, yo aprovechenme que todavía sigo en la facultad, dando vueltas. Como siempre tomo sola, somos siempre muchos, entonces como que bueno, puedo matarme algunos placeres, digamos, para ustedes más que nada. Pero bueno, quédense tranquilos, no se pongan nerviosos. Una vez que rinden, yo las notas las voy a mandar seguramente en una semana, porque siempre trato de mandarlas rápido para no hacerlos esperar, así que una semana como mucho, el otro fin de semana ya van a tener la nota. Y después vamos a charlar bien cómo podemos arreglar con los que desaprueban, que espero que sean muy pocos o nada, para ver con cada uno en qué se equivocaron y todo, porque les voy a mostrar, así que vamos a hacer algunas reuniones de Zoom, o vemos cómo nos vamos a reunir con cada uno de los que desaprueban. Así que no se preocupen que yo los voy a estar siguiendo para el recuperatorio, ¿sí? Y esperemos que no pasen, ¿sí? Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, los dejo que vayan a comer en alegría. Chao.